Buenas noches, amigos de Coquimber. Buenas noches, amigos. Ahí tenemos esta noche Buenas a, noches. a Robert Bloch o Bloch, aún no Buenas lo noches. sabemos. Lodge. Leodorico Paul, y hijo de Eli, hijo de Eli. Hijo de tu madre, hijo de Eli. Del rey, Ellison. amigos, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, amigos de Coquimber, el programa número uno de ciencia ficción, el programa más largo de la ciencia ficción de Latinoamérica. Nadie ha durado más que nosotros, se lo aseguro. Y nadie va a durar jamás más que nosotros. Ininterrumpidamente. Nadie ha ido más Ininterrumpidamente. lejos en el nerdismo que nosotros ahí de ciencia No, nadie ficción. va a ir, somos insuperables, hablando Somos de lo ya, mismo, somos ya, leyendas, ya, somos ya leyendas. llevamos más de 3 años hablando de libros sin parar, una y otra vez. Acá no nos para nadie. Tenemos mucho para leer y esta semana tenemos una antología. Así, esto es bien especial lo que tenemos en el día de hoy, amigos, porque este libro salió en el año 67, ¿lo es cierto, Kutu? Así Sí, es. el Claro, 67. se llama Visiones Peligrosas. Y mira, lo que tiene ahí acá Leodorico Paul es el volumen original. Ya son, o sea, Ujú. yo tengo un tercio de ese libro, pero lo estamos haciendo así porque en castellano, en las dos versiones que encontramos, este de Hispanoamérica y el otro de, ¿cómo se llama el otro de la editorial La Kutu? superficción, no me La acuerdo, pero superficción. la colección En superficción. castellano las dos veces salió en 3 tomos, así como para vender el triple de libro, así En tres tomos. los jóvenes editores latinoamericanos hábiles, un libro lo convirtieron en 3 en ambas ocasiones y Son así se encuentra. españoles, son que ojalá fueran Bueno, latinoamericanos. los españoles entonces. Bueno, si hubieran sido Ahí editores Argentina también. latinoamericanos, mira, No hay que sé, aclarar no sé si algo, hay una que es aclarar algo. española, Hispanoamérica obviamente es española, pero la No, otra, no son las dos españolas, las las dos dos son son Las dos españolas. 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 Ya, bueno, ¿Sí? entonces eso. el, como te digo, si que hubiera sido latinoamericana, lo más probable es que los editores se hubieran fundido con la plata. ¿Cachai? En Ya. cambio, los españoles por lo menos quisieron sacar más plata de la weá, ¿no? Por lo menos Claro. hicieron, pero en Sí, tres partes, pero claro. el punto es que la antología de Visiones Peligrosas está dividida en castellano en 3 volúmenes, y bueno, salvo el leíto que lo leyó en inglés, por eso vamos a hacer 3 programas, ¿ya? Y de hecho, yo al principio tenía un poco la duda si daba un tercio de la antología para hacer un programa completo, y de hecho sí, de hecho Sí, verdad, sí. llevamos como 2 semanas discutiendo esta antología ahí por interno, así que tengo plena fe que podemos Sí, hacer un verdad. programa completo con esto. Así que sin más preámbulo, empecemos simplemente acá, Oh, porque no, hay pero mucho primero que hay debatir. que dar noticias, pues hay que dar noticias. Siempre Ah, se nos ha ya. ido olvidando eso, po. A Por ver. ejemplo, yo tengo la noticia de que A ver. murió José Perales. ¿No murió? No habíamos. No, pues eso es No. lo más interesante de todo. Eso es No lo más murió. lindo de todo. Esas weas pasan las cosas que pasan en. Es una no noticia. Dice, no Es muy, murió Una es muy José no- buena, Perales. es muy buena. Hace Lo- un Noticia También no de murió Coquimber. Lionel Messi, tampoco no murió. Así no, por si acaso. No. ¿Cachai? Entonces, a mí me da risa eso porque La próxima en el semana diremos fondo quién no se murió. salió en todas las noticias en español de España y medios relativamente oficiales u oficiales derechamente, decían que estaba muerto el loco. Y el weón tuvo que tirar un Twitter diciendo que no estaba nada muerto, porque andaba de panda, está en Anda, Londres, el parranda. weón. Hace Estaba poco en pasó, Londres. también lo comentamos. Sí, Con po. otra persona también pasó. Creo que fue chileno, de hecho, que también lo mataron y no se había Sí, muerto. yo creo que eso habla mucho de la calidad de los periodistas en español, ¿eh? Habla mucho, weón. Pero sí, eso había pasado. Esa es una gran noticia para mí. Es interesante que pasan cosas tan macondianas, así como tan Gabriel García Márquez acá. ¿Cachai? Es como, weón, el Bueno, surrealismo, culiado, bueno, para weón. eso tenemos los platillos voladores, porque esos son También, falsos, también. que son Que eso te verdaderos, que taparon a viene ti. Blue. Yo creo que te puedo tener que hacer un programa de Blue Beam, ahí, para que después la CIA nos persiga ahí completamente y venga tras nosotros uno por uno. No sé, Sí, Eso ya pasamos, pasó. rompa las puertas como Bigfoot ahí y nos llena ahí. Y cumplamos el destino Protegido manifiesto por ahí de mi, todo joven conspiranoico ahí ser mi llevado ahí pasaporte a los diplomático. cuarteles de Pentágono. ¿verdad que hemos estado todo este mes con la invasión extraterrestre, ¿no? Los Bueno, draconianos y todos los buenos. David Y Icke volvió en yo Gloria y adopté la Majestad. visión, yo tengo la Sí. visión Leodorico Paul de los aliens, de hecho, por eso mi nombre ahí, yo los vi como, bueno, ya, llegaron, si se atenderán en el Sotro, me imagino, Bueno, porque por previsión universal van a llegar igual, entonces por eso me conecté con ese cuento. Sí, van a necesitar abogados.
Claro, sí, Bienvenido, bienvenido. Aparte yo, la visión, la para mí visión nihilista. yo no sé de qué fecha será, pero el video que tú mandaste del loco que avistó ovni, el chileno, el Sí, mejor video. Yo creo que esa es la prueba es definitiva la Y el verdadera de la, prueba, ¿viste? Tú no de la creías. existencia, de verdad que yo, con ese loco yo creo. Porque yo no sé cómo podéis grabar un video de 10 minutos, borracho, ¿cachai? Diciendo y verdad que el fenómeno era raro, y el loco, Subirlo. editarlo, subirlo y desafiar a la gente en el minuto más o menos 8, diciéndole, ¿sabes qué? Les desafío que ustedes graben estas cosas con una mejor cámara, porque mi cámara vale callampa, es una mierda, como el dueño, dice. Entonces cuando dice esa cuestión, yo digo, oh, el weón está diciendo la verdad en todo. Ese Sí, weón pues. está diciendo toda la verdad. No hay forma. Solo un chileno puede hacer eso, ¿eh? Solo un chileno. Así Sí, o al menos que él estaba muy seguro de su verdad, por lo menos, sí. sí, está muy Le seguro. creemos, le Y creemos. habían varios videos de chilenos grabando ovnis y eran todos muy coloquiales y muy entretenidos. Esa mina que decía, ¿qué es esa weá? Y salía Ah, sí. persiguiendo el ovni así como por cuadras y cuadras maneja. Es que esta weá tengo que grabarla bien, si no, no me van a creer así. No, Y sí. nunca la grabó bien en todo caso. Le da credibilidad. Le da credibilidad a la historia. Hay una Sí. Pero, lucha constante por la credibilidad de los pero, chilenos. Y esa pero lucha es lo que otorga la credibilidad. sí, sí, pero Sí. la credibilidad de la mina es más histérica. En cambio, la otra es más sosegada, es como más resignada, así como del borracho, así como, aquí estoy curado, estoy viendo el cielo. Y empecé a ver Y unas veo, weas, weá. digo, y veo weas, y la estoy grabando. No. Mire, mire, pero si son weas, ¿cachai? Es muy, es demasiado creíble, demasiado creíble, weón. No, bueno, pero y lo que tenemos que notar que en el fondo este es como un punto de encuentro entre la historia y la ciencia ficción, porque la ciencia ficción, entre uno de sus tópicos, es el hecho que hay otras razas extraterrestres, hay otros mundos, etcétera, etcétera. Y acá estamos llegando a un punto de nuestra historia humana y concebible, según el principio de realidad, que van a decir que en algún momento van a decir que hay ovnis. ¿Sí? Van a hacer una especie como descubrimiento de América y van a decir, no, si en realidad esta weá la sabíamos y ahora ya no la podemos ocultar y acá está, hay marcianos, nos visitan, no sé, pues Bueno, Y es tantas su si es vecino, razas, así, ¿cachai? Y es si es como su que es así, vecino. ojalá que se pase ahora. o sea, Pero sí, yo no puedo asegurar que creo en los extraterrestres que existen en este rato, que están interviniendo con nuestra sociedad. Ciertamente no puedo descartar la posibilidad de que exista alguna huevada de vida en el resto del universo, es verdad. Ah, bueno, pero Pero, te mandaste un pero, Fermi. claro, pero no creo, no puedo. Yo soy demasiado escéptico, demasiado tomás para mis cosas, weón. pero tenés que creer en el chileno, po, el chileno de Es que yo la... creo en el Pero chileno, tú weón, dijiste no creo en los que lo creías. extraterrestres. Sí, pues ya, Es Yo, ya, ¿qué que, más quería? yo creo en sí, el pues tal chileno. vez el gen chileno es ancestral y contiene algún elemento a lo Prometheus, así Extraterrestre. como, por eso no hay capibaras, por eso no hay capibaras en Por eso no Chile. hay capibara, no tenemos Yo No hay creo que eso es una capibara. capibara. señal espacial. Sí. Oye, pero para Pero anclarlo hay con pudú, Visiones weón. Pero hay Peligrosas, pudú, weón. Hay pudú. estamos en ese péndulo de los 60 de retorno quizá a esa reconexión con cosas de Al delirio. Sí, El está bien, me puede delirio. gusta ser, eso. Ya. para hacer la conexión, digamos. Sí, con el programa ya. Pasemos a hablar Ya, de. pasemos a visiones Ya, perdón, pero peligrosas. El péndulo está de Es que, vuelta en las sé, visiones peligrosas del cielo. quería hablar de las noticias, sí, ya. sí, quería hablar de la Era tu noticia. sección, quería recobrarla. Como el ¿Quiénes tiempo no se perdido, murieron esta semana? como el tiempo perdido de Proust que no murió. Ya. Bueno, acá está la superficción, la versión superficción. Acá yo muy borrosamente mostré igual mi ejemplar de Hispanoamérica. Y el tuyo leo cuál. Parece que tengo la portada del tuyo acá en la presentación. Tranquilo. El mío, el de la colección esta, que también es, digamos, es Esa es relativamente Golanx, creo, nueva. ¿no? Esa Que es Golanx. esto es los SF Masterworks. ¿Esta tenés? Esa es Esta de Eso. esa es de Golanx, ¿o Viste. no? Ya. es muy bonita. La tengo, la Sí, tengo. esa es de editorial Golanx. Es así. Sí, 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 es sí. de Golanx como grupo, como Sí. mega grupo editorial. Y adentro, de hecho, viene la portada, digamos, original, que tiene la gracia porque es parte de los Dillon, A ¿no? ver el original. A ver si la tengo. Me ganaron. Esa, No, pues que la me del ganaron. ojo. No, no tengo, no Sí, la pues esa tengo. es la primera edición. A Esa ver, es la primera espérate, edición. espérate, espérate, Y la espérate, gracia es espérate, que espérate. Ya. Que es esta súper portada, cubista. Es súper cubista esa. no, y la gracia es que esta portada que la hizo Leo y Diane Dillon son los que también hicieron una pequeña ilustración para cada cuento. Muéstrala bien, Digamos, muéstrala Sí, bien. pues, es por bonita esa. ejemplo, Sí. aquí está, ¿cachai? Evenson, que el que abre el Esther del Rey, tiene como su grabado, ¿cachai? Su estilo así, y así sucesivamente. No, pero O sea, muestra tiene la del ojo, la del ojo. Esa que la del ojo que es la no original. alcanza a mostrarse. La portada. Sí. Ya.
esa fue las Visiones Peligrosas originales, digamos. Ya, sí, sí, esa la vi yo, pero no me No gustó entendí que tanto como para ponerla, no sabía que esa era la original. es más bonita esta. Ya, Pero perfecto. bueno, Ya, bueno. Volvamos a nuestra presentación, que es mi guía, es escritor esta editorial. Es mi ¿Tú, Cuto, Virgilio tenías a varios través de de estos? Cocaine Bear la presentación. Sí, ahí yo me ubico, ya. Ya, pon Perfecto. el Y acá está Dale, siempre expláyate. me han gustado las portadas de superficción, son como Son bonitas. sesenteras, son como psicodélicas y Mm. son bien Son buenas. lindas, están llenas de colores, ¿no? Sí, son llamativas, son Sí, buenas. sí, entonces acá Sí. tenemos y Y un visiones. avión atravesando una pirámide, está Aquí. buena. Ya. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que hablar acá, Visiones Peligrosas, la hizo un escritor, Harlan Ellison, la produjo en cierto modo, la prologó múltiples veces cada cuento, tiene un prólogo personal de Harlan Ellison, Sí, está buena esa. hay un prólogo previo de Asimov, pero la idea es como que esta antología tuvo tres versiones, está el primer volumen, el que tiene Leo. Después hubo un segundo Visiones Peligrosas, ¿lo cierto, Kutu? Que salió como en los años 80. No, Sí, salió el sí. año al tiro, como el año siguiente. No, fue más 74 por ahí. Sí, salió Que, como Ah, 5 años ya, como, después, que fue el ya. Again Dangerous Visions. Ahí, sí, ya, pero ese ya tiene otro título. Y tú dijiste que va a salir el tercer Es tomo que en ahora. teoría está confirmado. sí. En teoría hubo un tercero que desconozco bien el rollo de por qué aún no sale como tal, pero se supone que está, que existe, ¿cachai? Y Ya. debería salir el tercero que cierra, que se llama The Last Dangerous Pero Visions. Harlan Ellison está vivo, ¿no? No está vivo, po. No, no está. No, está muerto, murió el 2014, no Póstumo. sé, Y, co- y, 17 por ahí. El único vivo de este volumen uno, digamos, es Silverberg. todavía aguanta Silver. Bueno, No, en el del uno sí. Y en el 2 yo te dije el otro día que está vivo tío Niven, weón. Está vivo tío Niven. la La Niven Renivel. también está vivo, weón. Ah, Sí, sí, weón. pues sí, sí, es Ya. inmortal. Pero en el uno Eh, sí. eh, Solo. Mira, esta otra portada encontré, acá la Harlan Ellison ya con un nombre más grande y la más, así como la antología más famosa y Ah, porque jamás es la edición publicada. es la edición del 35 aniversario. Por eso está ahí, ajá, la Nelson. Sale eso ya. Esta es la que tiene Leo, que igual me gustó. Y mira, esta me encantó. Esta es mi favorita. Está buena esa. Está Sí. buena, pues así. Ahí con todo Con el power. los marcianeques. ¿Y quién es ese? Este. Ese es Harlan Ellison. Harlan. Hannah Leibson, mira ahí la pinta ahí, todo así, el Que mira, estilo, la Oye, cámara. le buscaste una foto artística, está buena. O Está sea, yo buena. siempre, o sea, todos los escritores que nosotros conocemos salen viejitos. Yo trato de no mostrar los viejos, trato de mostrarlos como era sí, cuando, la época que estaban haciendo esta antología, pues, ¿no? produciendo. Claro, claro. Claro, cuando estaban produciendo, así, no me cargo esa de la foto, sí, si llegaron a viejos, bien por ellos, pero en el fondo, en su momento cúlmine, eran así, ¿cachai? Así. Y, Y Claro. curiosa, como y, dato ahí, y curiosamente sí, después busqué fotos de Asimov joven y no encontré, así, Con las patillas. sí, no, Asimov, sí hay. Asimov No, como sí, que sí, siempre está sí. viejo. Nació con Se ve muy patillas. distinto. Es que Asimov joven se ve muy, muy distinto. Como que sin sus patillas es otro Asimov. Claro, entonces ya Pero ahí hay. no puedo hacer nada al respecto, pero todos los demás tratan de siempre mostrarse, los muestro jóvenes a casi todos. Menos este me cargó, así que lo El puse tío viejo. José. Tío José. Sí, pues, pero mira, esa es la chica, la Ah, Mira ya. Landeford, Ya. mira que buena, el Oh, Lord, buena ese. Robert Robert Bloch, Bloch. Robert Bloch. sí, Robert ¿Ese es Bloch. Robert El Bloch? Justo. mira No lo qué conocía. bueno. Un gusto. Sí, ahí está, y bueno, no, igual yo lo respeto, así que también ahí lo puse Ok. en Ryan Aldi. Ya, pero ya empecemos nomás, porque hay harto para hablar. O sea, Sí. acá Harlan Ellison, no sé por qué se le ocurrió hacer esta antología. Ah, ya, sí me acuerdo, que ¿Cómo? estaban como en el comienzo del New Way y Sí, pues. ya, si estamos probando nuevos modos de hacer ciencia ficción, llevemos estos nuevos modos al límite, lo más lejos, en cierto modo, experimentemos hasta dónde puede avanzar nuestra creatividad, o sea, hasta dónde queremos arriesgarnos. Entonces, en base a esa idea, a esa noción, es que se reúnen una cantidad impresionante de escritores, porque no solo, ¿cuántos escritores salen en la antología 33. total? ¿33? 32, 33. Y treinta más, y tres y más encima Más, o sea, 32 algunos yo. quedaron afuera. Yo supe que Pinchon trató de participar y quedó abajo Sí. de Visiones Peligrosas. Entonces, acá hubo realmente mucho interés, mucha gente quiso participar y mucha gente muy talentosa, escritores de primera línea de todo en la década de los 60 y
estábamos en el comienzo del New Wave, estuvo ahí y dejó ahí su impronta, su sello. Entonces, hay quizá un poco, están todos un poco sobrecogidos por lo que lograron. Entonces, quizás hay mucho prólogo, hay mucha emoción, mucho respeto Es mutuo, bonito. hay todo, claro, es como una Mira. fiesta suprema de la ciencia ficción. Y claro, yo cuando ya empecé a leer los cuentos, empecé a ahondar en la historia, dije, no, está bien hacer 3 capítulos de Visiones Peligrosas, no, no vamos a alcanzar con uno. Y de hecho, yo siento que ya con uno vamos a estar al límite, pero fue un momento es un poco culmine. Ya Mm. quizá ahí ya dejamos una forma de dejar la edad de oro atrás, de empezar ahí marcando el futuro de la ciencia ficción y que ciertamente siguió avanzando y avanza hasta el día de hoy. O Ya, sea, entonces, otra cosa que es importante también, que ellos mismos la mencionan ahí, que es como la primera, por lo menos en la ciencia ficción, no sé si en otro género literario, es la primera antología que se hace de cuentos nuevos, o sea, sin publicar, inéditos. Todos los Mandados a cuentos salen pedir, ahí, claro, mandados a pedir o para la antología. manifiesto. Todas las antologías son siempre cuentos que ya han sido publicados. Estos no, pues son cuentos todos inéditos. Entonces eso Mm. igual es sí, interesante. ahí se me ocurre el tiro que podríamos hacer una antología así local de Visiones Peligrosas, así. Claro, no, no que escriban sus cuentos, sino que escriban ahí un cuento al límite, así como que, porque nosotros ya no estamos en New Wave, estamos ya como en New Weird, o pasado o post New Weird, entonces igual se podría ahí proponer algo ahí tíralo para la siguiente al SIFCOM, para ver si se motivan los muchachos. Pero El New Weird está fuerte en ciertas regiones de Latinoamérica, digamos. sí, o sea, ¿qué vamos a hacer ahí? No vamos a hacer, ¿cómo se llama el otro? LGTB, ahí Pero hay varios, o sea, no, no, tal no va a ser woke. Steve. Entonces, va a ser woke. Ya, pero bueno, empecemos. Pero Hay podríamos hacer el New Woke. el New Woke. Claro, el New Woke. Claro, Paul claro. y Blog mantienen distancia. Oye, no, pero yo quiero agregar a tu prologación de la historia del libro para Sí, ponerle aún más emoción. sí, dale, dale. Meter la cuchara. No, es que, tal como tú decías, es cierto, lo bonito. Harlan Ellison parte, así como el dato, en el fandom, en el mundo de las comunidades de la ciencia ficción, que para Estados Unidos, digamos, bueno, en la antología, en este primer volumen al menos solo hay un británico, el resto son de Estados Unidos. A los 18 años describen que este loco ya estaba así como yendo a todas las convenciones y todo el tema. Y esta antología la saca cuando tiene 33. Y el hecho de que lo prologue Asimov, yo encuentro que es notable porque le permitió hacer ese como salto de lo que históricamente se llamó, digamos, el Golden Age, ¿cierto? La época dorada con las posturas campbellianas iniciales del cómo tenían que ser ciertos cuentos. Y Ellison aquí hace cierto, al tomar a Asimov prologando también, que lo invitó a escribir, pero no quiso, eh, se permite hacer más potente su manifiesto. Pero como decían de esos autores que están afuera, claro, porque en esa época el New Wave, eh, que hoy en día se llama New Wave, digamos, abarcó más que solo las visiones peligrosas. Por ejemplo, la Úrsula Le Guin fue por su mismo lado con tío Kim Stanley Robinson, fueron dos bloques potentes de New Wave también, que no están, digamos, en la antología. Ah, no, Y Murdoch, no quedó tía Úrsula en la antología. es que no quedaran, O según no, no yo, fueron participó. No, procesos que La Úrsula sale en la segunda antología, por si acaso. sí, Ah, está. bueno, Sí, no, sí, ya me llamaba la efectivo. atención, ya me parecía raro. Sí, porque fue Por un si acaso. proceso, digamos, de movimiento, pues fue el New Wave, fue todo un movimiento así potente y que se conjuga con el cyberpunk en cuanto a Ahora, movimiento. el tío Kim, yo no sé si era muy cabro, parece para el 67, me tinca. Era cabro igual, sí. O sea, se le considera como que estuvo en el New Wave, pero igual, pero no sé cuán tan cabro en verdad. Si ahora tiene 70 y algo, Ya vos 67. tenía que tener como 20 años, Claro, sí, quizá, sí. 25, 20 años. Pero eso me quería era como que sí, el New Wave fue todo un tema a nivel de lo que es la historia de la ciencia ficción angloparlante, anglo escrita. Ya, Entonces, listo. ya, no, sí está bien. Sí, lo que pasa es que, o sea, acá Estamos son- tenemos la lista de los cuentos, tiene primer prólogo, segundo prólogo, introducción. Eso quería decir Hay en toda una verdad. fanfarria para empezar esto, así hay la emoción palpitante que de todos Sí, los hay unas presentaciones involucrados. cruzadas. Mm. Y después de cada cuento, el autor del cuento hace un poco de contexto, un Un poco de... epílogo, sí, no es muy bueno, muy Vienen lindo. Sí. con prefacio, Pero postfacio, ya. Prólogo y epílogo.
Sí, ¿Eh? yo no conocía, en este libro por lo menos, yo no conocía el de, hay otra, digamos, a ver, ahí está, primer prólogo, segundo prólogo, a ver si es que está, pero hay otro más como del 2002 de Harlan, digamos, ya de edad, pues Harlan Ellison en 2002. Ah, ese está en esa edición que tenés tú, nomás porque este es Sí, la pues, antigua. Buena, buena. y yo no lo conocía tampoco, no conocía O ese, sea, le tiró otro prólogo más. Qué Otro, buena, otro el más, cuarto, el es cuarto notable, es prólogo. notable. qué bueno, No, weón. sí, son como tres prólogos de Harlan abriendo, pero ese Sí, nuevo, a ver está dónde, bien. cuál es que lo puso. El libro es Bueno, de él, pues, weón. El weón puede hacer la weá que quiera, Julio. Si el la libro cosa es es de que él. ese prólogo es, esa última frase es muy bonita porque como que tú sientes a Harlan Ellison ya en su versión ya viejo, porque Harlan Ellison tenía su reputación, su fama de ser así terrible, digamos, socialmente complejo. Y en este último prólogo del 2002 él al final empieza a decir así como, bueno, yo aquí iba a poner como la actualización de las biografías de los colegas de la antología y empecé a decir, pero escribí así, Paul Anderson, muerto, Asimov, muerto, Block, muerto, y dice pues así como, ¿y saben qué, cabrón? Viste que escribe así como, dice como, ¿saben qué? Me aburrí, filo. Y como que se manda un momento emocional de decir como, no me da, así como en verdad estoy viejo, este otro prólogo en verdad quería escribirlo, pero no tengo nada que decir, estoy un poco triste y viejo, pero les dejo este libro, ¿cachai? Como, y al final dice así como, nice book, please enjoy it. Así como, ya, aquí está, me quedó bonito, todo suyo. Ya, te Me lo gustó oí. ese toque O sea, emocional. no, es muy interesante el hecho que de la visión Mm, del aporte mancomunado, de que hay uno más uno, no siempre es dos, sino cuando se crean estos equipos de trabajo, se hace mucho más de lo que cada uno podría dar por separado. O sea, la idea de comunidad acá se rescata, revive y entonces toma toda su amplitud, así hasta dónde se sí, puede llegar en los trabajos colectivos. Y bueno, con Cuto una vez sí. nosotros hicimos un libro ahí como para no ir tan lejos, así, cómpralo en su librería favorita, así es que lo encuentra. Entonces, pero, ¿cuánto se llama? Sí, Yo creo que lo que se creó acá es algo muy singular y no sé si podemos encontrar alguna antología que llegue así como a tocarle ahí, es como que sí, es que esta antología tiene varias particularidades. O sea, la importancia que tiene el hecho de que tenga dos prólogos, tres prólogos, y que además cada cuento tenga su propio prólogo, su propio epílogo, en el cual hay una especie de diálogo permanente con Harlan y con los autores, y hay una cercanía, uno siente, digamos, ese diálogo alrededor de los cuentos, como una junta de amigos. O sea, son amigos que son, digamos, están a un gran nivel, son grandes escritores, pero tienen una muy buena relación. Y de hecho esa misma buena relación yo creo que se grafica y se explicita en el hecho de que el propio Harlan Ellison escribió un cuento fundado, digamos, en las premisas de otro, también se cuenta aquí, digamos, a continuación de Es Un buena esa juguete para cuestión, sí. Juliet, está El merodeador de la ciudad al borde del mundo, que son cuentos vinculados, porque el segundo es de Harlan Ellison y está fundado, digamos, y continúa la historia del primero. Es un ejemplo, digamos, de esta relación, digamos, que se nota, digamos, una buena vibra entre Harlan y todos los prologados, a pesar de como lo podemos ver, digamos, en el prólogo de Asimov. Harlan era un personaje difícil de llevar, o sea, la primera víctima de eso, digamos, que el aparece en propio el cuento Asimov. del libro del propio Asimov, Sí. que narra cuando lo conoció, digamos que bueno, vamos a tener que decirlo, que estaban en una reunión, digamos, estaban ¿en qué estaban, En una digamos? Esa, convención, una convenciones Worldcon, de una literatura. convención En una de World ciencia Cup, ficción. En sí. y que aparece Asimov, que era un tipo Muy buena la ya World Cup. asentado, importante, todos lo ven llegar y se le acerca un chico joven, y le dice, usted Asimov. Y Asimov se sintió importante, digamos, y casi le da como, él dice que se sintió, digamos, elevado y como que casi le dijo, sí, yo soy Asimov, como diciendo, como dándole poco menos que la bendición, una bendición papal. Y Ellison, que era el personaje joven en definitiva, y después ahí en ese momento la mano se le dice, usted es un fiasco, ¿cómo es lo que Una le dice? nulidad. Una No, le nulidad. dice Usted es como, una... usted no es para tanto. Le dice así como, usted, usted no es tan Sí. maravilloso. Así como, Sí, no. O sea, Y lo acá bajó del cielo a la tierra, claro, lo bajó del cielo a la tierra en un segundo y todos los demás se rieron porque ya lo conocían, ya lo habían conocido a Ellison. Y de ahí se forjó esa relación que amistosa, digamos, obviamente admiración en definitiva entre ambos autores.
No, y después como que se venga a Asimov porque lo trata como de nano, de chico, de pacato, así, así, Con y eso se delante de Y era agarró. todo. chico Edison. Claro, después se Claro, vengó, esperó años, dijo, para la venganza. pero se Claro, O cuando le vengó. sea, hizo una pregunta en una charla y como que no lo veía, como que No, no lo te veo, ignoraba sí, porque era... A la mitad de una charla le dice como, Sí, oye tú, párate sí, encima de sí. alguien para que podáis ver. Sí, fue venganza. Si tío Absolutamente. Asimov igual era brígido en las sí, conversaciones. Brígido, tengo entendido que Sí. él después nunca más lo dejó de agarrar para el hueón. Cada lugar que lo No, mencionaba la agarraba él, para el hueón. sí, Allison, sí, se la agarró personal. sí. Con cariño, sí, con respeto, pero con respeto, con sí. respeto. Pero con Pero con respeto. respeto. Ya. Sí, bueno, y yo quiero empezar así, ya como ya entremos a los cuentos, y el propio Harlan le pone primero el cuento de Lester del Rey, ya, así Tío nuestro amigo Lester. tío Sí. Lester. Y bueno, a mí el que más me gustó fue el de Lester del Rey, por eso me gusta Andrés del Rey, al tiro en realidad Bueno, estoy de bueno. acuerdo con Harlan. eh, Empecé ahí como un poco como el mito de la creación, por eso puse ahí ese encuentro que hay entre Dios y el hombre, y acá hay como una inversión de esos valores y un poco Dios huyendo del hombre, así como que el hombre ha tomado posesión de toda la creación y Dios queda en un lugar marginal, así, retirándose, con poca energía, intentando volver a ser el Dios que era antes. Y que no puede porque el hombre tiene tomado todos los territorios. Así, es un cuento muy, muy impresionante. A mí Sí. me gustó mucho porque antes, porque justo siempre habla del talento del Esther del Rey. Yo creo que había leído un par de cuentos antes de él, pero no me recuerdo tanto. Pero este sí me gustó mucho. Así, la forma en que está escrita, la forma un poco elusiva en que se nos va presentando este Dios bíblico ahí, que como un navegante espacial perdido ahí, como la herida, huyendo ahí de los ejércitos humanos. Así De los no, usurpadores, como le los dicen, porque así, usurpadores. así no nos enteramos quiénes son. Claro, no, Está claro, viendo los usurpadores. claro, uno está spoileando siempre acá. El canto del Sí, no, pues crepúsculo. spoileemos si son del 67. Ya, si Yo ya creo no, que Kutu se lea la frase final de ese cuento, es muy a ver, buena. Es un a ver, spoiler brutal, pero a ver, ya pues cuando... ¿lo tenéis Cuto ahí, no? No, porque no sé, no lo tengo acá. Ah, ya. Me lo leí nomás, me lo leí. ¿Y tú No lo me lo Ya, tenías tenía. pero yo, ¿lo lo puedo tenías yo el spoiler? tono, por ahí? Yo Sí, lo tengo. léelo tú, pues léelo nomás, dale. Pero en Ah, español sí, por favor. chuta. Voy a decirlo primero en inglés porque no, ya lo voy a traducir. No, Sería lo ideal para nuestro se me fue público, la... para nuestro público imaginario. A Por ver, favor. déjame. A ver, parece Voy que a yo lo hacer tengo. traducción en vivo. Sí, traducción en vivo. A ver. Como en la ONU, como en la ONU. Dale, Como cuéntame. los estudiantes de blanco. No, al final, bueno, cuando digamos este personaje que uno ya descubre que es Dios, digamos, ¿no? Yo creo que a la mitad uno lo descubre, pero al final dice, cuando se ve acorralado por los usurpadores y uno descubre que es la humanidad, que Dios dice, pues, pero ¿cómo? Si soy Dios. Y la respuesta del usurpador que se acerca le dice, Sí. sí lo sé, pero yo soy humano. Ven, Yo así soy el como hombre, ven. notable. Yo soy el Sí, hombre. Sí. Yo soy el Así hombre se trata. ese. Yo soy el hombre, ven. bueno, es que el mío está en inglés, así que hice la traducción Ah, apropiada. soy humano, soy humano. Bueno, soy No, pero es humano. bueno, sí, pues, ocupa el concepto, le sale potente al Eso del Rey. Yo cuento que es un excelente cuento para darle ese toquecillo Sí, místico a toda la antología. Sí, sí, ¿verdad? sí, lo Es como el desarrolla muy bien. puntapié inicial muy, muy, muy bueno. O sea, Sí. bueno, sí, sí, me O sea, gustó. a Sí, sí. mí Es Pasa- teológico. el canto del crepúsculo y Moscas de Silverberg también me También es bueno, encantó. bueno, es bueno. Yo los dos primeros cuentos ya me quedé alucinando. El día siguiente La llega a los marcianos no me gustó tanto. Y Jinete de Salario Ah, me Púrpura, ahí hay encantó. como para discutir mucho. Pero es Sí, cuestión de, Ahí me agarraba a de combo con todos los gusto. buenos, ¿eh? el sistema Cuidado. Mali me gustó mucho también. Juguete para Juliet también. Y después El Pero, Medidor de la Ciudad al borde del mundo, el cuento de Ese es Harlan brutal, Ellison. Sí, la raja. Mejora. Es espectacular ese es cuento. espectacular. Sí. Sí, sí, bueno, El bueno. último no alcancé, no llegué al último el de De Brian Tío Aldiss, Aldi lo siento, no alcancé ahí las es un obligaciones poco, es mundanas. es súper inglés, es súper inglés. Sí, Es muy inglés. es sí, breve. Es inglés. Pero Pero es bueno, pero no es tan. Es que después del de Ellison, de Sí, verdad que. claro, es que dejó no, la vara muy alta. Sí, sí, sí. Sí, sí. y bueno, pero y lo que sí, disculpa yo, concatenar que
esos tres cuentos, el sistema Mali, un juguete para Juliet y el morador de la ciudad al borde del mundo, están relacionados. Así como la idea del crimen, ahí está muy bien ahí compaginado como antología, porque, y bueno, lo que dijeron ya, que un juguete para Juliet y el morador están conectados, así, es una historia que Harlan Ellison retoma y continúa, pero previamente el chico que le había hecho Bloch, que es el mismo que escribió Psycho, Psicosis, dice que esa idea él la había sacado también de otro cuento de Ellison. ¿Cómo era esa ahí, Leo? ¿Te acordáis de esa historia? No, no, no. Lo Ah, que ¿cómo? pasa es Él que habla, sí, o lo que decís tú, pero básicamente no. Ellison básicamente trata de explicar, él habla de la importancia que le atribuye a cómo la buena ficción, cómo la buena ciencia ficción te incentiva como a ser coautor de una idea que no te abandona. Entonces, como que habla de este feedback. Eh, Eso por lo menos fue lo que entendí yo en cuanto a esa reciprocidad. No sé si tú... en el fondo él parte hablando como, claro, de la influencia que tienen los escritores uno sobre otro y que en el fondo Exacto. no hay que tampoco ir buscando mucho o maravillarse tanto ante lo original, porque hay cosas que son muy buenas y que tú puedes tomarlas y que nada es original, Mm. si te querías darle Eclesiastés, bla, 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 pero en el fondo también está hablando del intertexto, ¿cachai? De la intertextualidad como fenómeno literario y como fenómeno así, claro, y artístico. Y la otra cosa es que efectivamente él había leído un cuento de Robert Bloch que había escrito sobre Jack el Destripador hace tiempo y que era un cuento que había sido muy famoso, era como el cuento definitivo de Jack el Destripador. Yours ¿Cachai? truly, Jack the Ripper. George Truly, claro, claro, que es de From Hell y empieza toda esa cuestión. Oye, Y lo había entre escrito, paréntesis, qué buena película que es From Hell. ¿Así no sí, la es muy vieron o buena. no? Pero Sí, es buena. qué buena que es. Saludo a Johnny Depp, ahí su mejor papel. Oh, Sí. Y, el, y claro, él le pidió expresamente a Robert Bloch que su amigo, su yunta, su partner, toda la cuestión, porque todas eran muy buena onda. Robert Bloch en ese momento tú tienes que entender que mierda era Robert Bloch, era un weón que era quizá el mejor de todos los weones, el más famoso por lo menos, el que había llegado a Hollywood, El más ¿cachai? caro de paleontología, sí. También. Y le dice, ¿sabes qué, puta? Dice, yo quiero que escribas un cuento para mi antología, pero ¿sabes qué? Más encima de patudamente le dice, quiero que sea algo de Jack el Destripador. Y el weón le dice, puta. Y Bloch también había escrito ciencia ficción. De hecho, en el número que yo tengo, de Amazing Stories, donde sale el primer cuento publicado de Isaac Asimov, sale Robert Bloch también en ese, con un cuento de ciencia ficción. Entonces, el día del año, ponte tú, 39 ya está escribiendo ciencia ficción, quizás antes. Y le pide, escríbete un cuento de esa selección, pues de esta cuestión. Le dice, ah, está bien. Y el weón le dice, pero con una sola condición, le dice. Una cuestión así que le escribe, es como que se empiezan a retrucar. Y con la condición de que tú escribáis una continuación de ese cuento. ¿Cachai? Entonces el weón le dice, ya, ya. Y ese fue un desafío que sean los dos. Es muy lindo porque están hablando de eso, de la influencia. ¿Cachai? Tiene un montón de sentido esos dos cuentos. No sé si lo quieren hablar ahora o va muy por Sí, orden. no, pero ponte tú eso, no es que igual nos permite cerrar ese ciclo de cuentos en esa zona. Yo pensaba, ponte tú, cuando leía lo de, cuando Harlan Ellison explicaba esa reciprocidad, ese fenómeno, es idéntico a lo que dice, hay en una de las antologías de cuentos de Philip K. Dick. Yo tengo una amarilla así grande con sus cuentos iniciales, que Philip K. Dick es una carta que él una vez escribió y mandó, no me acuerdo dónde, donde él hablaba qué era para él o cómo él podría decir qué cosa es la ciencia ficción. Y después de hablar de lo que era para él la ciencia ficción, dice, pero a mí me importa más decir que es buena ciencia ficción. Y menciona casi, pero así calcado, obviamente hubo una influencia, me imagino, ahí de Ellison, de Dick, la importancia que también Philip K. Dick dice, como una buena lectura es la que hace que si es que la lee un escritor, ese escritor va a necesitar ampliar ese universo. O al menos el Sí, lector también va a sí. querer seguir Sí. imaginándolo. Es idéntico. Entonces está ese paralelismo de esa época, a lo mejor, digamos, entre este grupito. Y es notable, encuentro. Es de esas cosas positivas en cuanto a comunidad escritorial. Escritoría. Sí, sí, de hecho, quizás hasta eran, quizás tiene sentido que hayan sido amigos Ellison con Philip K. Dick porque los dos son de California, están viviendo en California en esa época. Así que tienen que haberse hasta visto y carreteado y todo, tirarse unos cuantos ácidos juntos. Entonces, Seguro. igual es interesante eso, que bueno, lamentablemente no sale en este tomo,
del español, pero ya lo vamos a tener probablemente el cuento Sí, que se eso. llama La fe de nuestros padres, se llama el cuento A mí me dolió mucho que no estuviera Kadik en este volumen. pero Ahí ya, mejor, pues de a poquito, ¿no? Sí, lo esta gustó. serie estaría buena, ¿no? Mm. Sí, Este ya. libro. Bueno, Este cuento, partamos por el principio. Si sí, no, pero ya anotar este cuento me gustó mucho, el de la Miriam Allen de Ford también. Ya, no, ya empecemos en orden. sí, Bueno, a mí ya también. pasamos un poquito por acá por el del Stellar Rey, pulgar hacia arriba, y pasemos al del tío Silver, po. El Moscas, hay Joel que habla un poco, que no ha hablado tanto, pues ahí sí. Sí, bueno, este cuento es difícil porque trata de una persona, ¿cómo se llama? Cassidy, que lo reconstruyen. No, no está muy claro, pero hay unas entidades que son Los los seres dorados, dorados le llaman. ¿sí? Que lo cogen, digamos, por Ganímedes. Él ha tenido un accidente y lo reconstruyen a partir, o sea, lo único que estaba a La, salvo era su cerebro, pero no funcionaba. disculpa, la nave de Cassidy había hecho implosión, igual que el submarino que cayó, el Ocean Puta, Sea, Ocean Gate, hizo el implosión. Titán, el Titán. El Titán, así le pasó lo mismo. Sí, disculpa, yo, ahí sí. Y entonces estos seres dorados, que no se explicita quiénes son, pero obviamente son extraterrestres, lo reconstruyen a partir de un cerebro y el cuerpo entero, digamos, lo van tejiendo, digamos, de alguna forma, y lo mandan ya reconstruido Las y doradas. de alguna forma, sí, inmortal a la Tierra, y lo dejan ahí con su memoria porque él ya sabe quién es, se ha reconstruido, y sabe que está reconstruido y sabe quién fue y aprovecha esas circunstancias de superioridad, porque en el fondo es que se siente, o sea, el libro no lo dice, pero, o sea, por lo menos el cuento, lo que yo recuerdo no lo dice, pero sabe que de alguna forma es inmortal, porque, digamos, ha evadido la muerte, y aprovecha esa instancia para ir a vengarse de sus exparejas. O sea, Eh, ya está bien. Sí, sí. sí, se va, viene, Yo también lo leí distinto, también tengo otra la, lectura. Sí, la, por eso quiero que siga, porque es interesante. Me gusta lo que está diciendo. Sí, o sea, por lo menos yo me acuerdo. sí, dale Eh, nomás, dale, dale. Es que tiene sentido. Por eso, si no, te diría no, te hubiera dicho no. Pero tiene sentido, dale, no, dale. sí, recuerdo que tuvo dos ex esposas. Eh, recuerdo que una se llamaba Beryl y la otra, ¿cómo se llamaba? Y Es que para ir siguiendo con tu idea, o sea, tiene sentido lo que él, porque en el fondo, claro, vuelve a la Tierra Pero vuelve hecho un y, psicópata. claro, una claro, cosa así, vuelve porque, hecho, porque lo mandan como una sonda de prueba, porque estas Exacto. doradas querían sentir el mundo a través de él, pero Mm. claro, lo cambian en algo. Y él cacha, pero lo primero que hace, efectivamente, ¿verdad? Por eso me gusta tu mirada, porque lo primero que hace es ir a ver a su ex pareja. Mm. ¿Cachai? sí, entiendo que lo Ah, hace porque precisamente son las personas que más le despiertan sensaciones. mm. Y a las doradas precisamente le interesa, como dices tú, eso. Pero son sentimientos de venganza, son sentimientos oscuros los que despiertan. Y en eso O se sea, parece mucho es a, cuático la y en descripción eso se, de esa escena. Sí. sí, y en eso se parece mucho al cuento de Ellison de Es esta muy misma similar. colección. Sí, ahora yo, Porque en el ahora, sentido, perdón, de lo dale que nomás. viven estos seres es de energías, digamos, pero energías negativas. O sea, lo que les Mm. interesa son sentimientos, pero los sentimientos más oscuros, digamos, de los seres humanos. Eso también es lo que le causa interés a los personajes en el cuento de Robert Bloch. O sea, Hay que recordar que Robert Bloch escribía, claro, ciencia ficción, pero era más conocido por escribir libros de cuentos de terror, digamos, que era una persona sí, muy agradable, lo escribía Harlan Ellison, pero en realidad lo que escribía él era cuentos de terror, sangrientos, digamos, Psycho, uno tal vez el más famoso, pero habían varios más. mm, Entonces, claro, su cuento en definitiva tiene una mezcla de ambos elementos, de ciencia ficción con este personaje, digamos, de Jack Ripper, y también de sadismo, digamos, de gore. Y lo el que, tema, bueno, aquí, y ahí, ahí lo voy a pedir ayuda porque mm, sí, mira, hab- yo quiero hacer como remarcar algo con Silverberg. Lo que me llama la atención de este cuento, parte de la historia, que es muy buena, y la descripción detallada de cómo hace sufrir a sus víctimas, que en el fondo eso es lo que son,
y cómo te describe también la sensación esa de mínimo apego que tiene al momento de hacer. O sea, en el fondo él entiende que está dándole un regalo, pero le está haciendo demasiado literal en su regalo. Eh, es que él tiene otro cuento, una novela, no sé si la hablamos acá ya, pero El hombre en el laberinto. Y él parece que fue ese mi análisis que estoy haciendo de Silver, por lo menos en esta época, es como para él un tema bien medio obsesivo ese. El hombre del laberinto se trata de una persona que está en una nave espacial y por algunas razones X, los ciertos extraterrestres, él es la primera persona a hacer contacto con esta especie rara, y esta especie rara lo agarra y hace experimentos con él, la misma cuestión, y lo devuelve y lo devuelve, se supone que vivo, pero cuando él llega a la Tierra empieza a darse cuenta que la gente lo empieza a evadir, que cuando la gente se acerca a él le empieza a dar asco y vomitan y no lo aguantan, ¿ya? Y entonces de a poco entre el medio lo estudia y dice, pero ¿por qué me están evadiendo? Y los otros buenos dicen, no sé, cuando estamos cerca tuyo sentimos asco, náusea y sentimos todo lo que tú estás sintiendo, pero a nivel profundo. Entonces él es un telépata, se da cuenta que él es como un telépata al revés y que su mente está irradiando todo el pensamiento, todo, pero no, pero todo lo que, todo, desde lo más profundo, de lo oscuro del ser humano hasta lo más claro. Entonces es toda una ola de huevas que le llega a las personas que están cerca de él. Y eso es lo que le hacen estos extraterrestres a esta persona. ¿Cachai? Entonces, este cuento tiene ese tópico similar que parece que fueron obsesivos dentro de Robert Silver. No sé si este cuento lo hizo antes o después del Hombre en el Laberinto, puede que uno haya llevado el otro. ¿Cachai? O Pero sea, son como temas que le están rondando siempre al autor, yo creo, así como que eh, uno regresa, así como que vuelve acá. Este tema, yo creo que aparece varias veces en la ciencia ficción. Yo estoy pensando un poco en el Tigre Tigre, que igual empieza ahí con uno que queda atrapado en un pésimo, así, un barco, una nave así a la deriva. ¿Te acordáis ahí? En el de Bester. sí, Y sí, sí, sí. pues, entonces es un gran momento así de la ciencia ficción. Eso igual nos pasa en esa serie que veíamos, The Expanse. También empieza ahí cuando se meten a la nave que estaba ahí en el espacio, pues, abandonada. Entonces Es como siempre contacto, el primer contacto. el Digamos, primer, esas el son momento historias de primer son contacto. historias de primer contacto, o sea, sale mucho Claro. ciencia ficción a mí. Sí. Y acá, o sea, la forma, en el fondo, las doradas, que las moscas están experimentando con los seres humanos y cuánto se llama, y quieren, y claro, y lo primero que quieren es las emociones más fuertes, acá en este caso Cassidy, y por eso va primero con la novia drogadicta que había dejado la droga. Que es muy Ese, buena esa ¿qué weá, parte de weón. esa weá, cachai? Y, después, y él le da droga de nuevo, así, Sí, la- dice, ayúdame, ayúdame, le dice la mina, ayúdame. Claro, ¿cómo no te voy a ayudar? Y el weón va a comprar la droga, no sé, para buscar para droga y dice, toma, aquí tenés, te estoy No, ayudando, no, pues, drogate. ella quiere como que él vuelva a ser su pareja, la cuide, está como, esa es la ayuda que le está pidiendo y el otro va y compra Claro, droga. Y claro, después Sí, va a haber una chica que está embarazada y como que La Lorin, patea, po, sí, la la, golpea. la le pega un patea, rodillazo, sí. claro, no Sí, para no para que aborte, sino para que el niño sea deforme y ella se vea obligada a abortar. Así, un dolor como magnífico, buscando la forma de hacerle el mayor daño posible. Ya, y ahí no me acuerdo de- si había otra chica más, pero ahí como que las doras se molestan porque dicen, no, este está puro buscando el Se placer fue al extremo. sádico y no queremos otra cosa, y lo hacen volver, le pegan sí, todo es el el final. viaje de es vuelta que dan una explicación, a se da Yapetus, una explicación, el sí, sistema se da una Yapetus. Es que explicación no era que culpa de él. habían, Yo entendí que básicamente los dorados querían, lo ocuparon, como habían dicho, como sonda, digamos, de conocer emociones y como que les quedó mal armado, pues les quedó mal porque les quedó, digamos, en esta versión extrema, media sádica, que les reportaba estas emociones de vuelta a los dorados de esta dimensionalidad brutal humana, pero el protagonista no quiere hacerlo, pues la sufre. Si cuando al final, cuando los dorados dicen así como, oye, ya esto fue suficiente, nos aburrimos, lo devuelven a su configuración inicial y el tipo como que queda con qué me hicieron hacer, así como con ese dolor eterno, así como qué me hicieron. Entonces, yo creo que así como esta manipulación de estos seres, digamos, superiores, eh, que como decía Joel, se entrelaza lo mismo con esta cosa del cuento de Harlan Ellison, ¿no? De como imaginar poderes mayores pero perversos, de los cuales no hay escapatoria, digamos, si es que te llegan a atrapar. sí, la explicación que se da en el cuento es que al momento que le habían dado estos poderes de la capacidad de transmitir emociones de terceras personas,
se había producido un bloqueo a sus propias emociones y eso estaba distorsionando los datos. Esa Ay, es la claro, explicación que dan. Y por entendió por qué. eso, Tienes digamos, razón, sí. lo devuelven, Lo porque corrigen. estaba funcionando mal el experimento. Ya, Sí, pues, verdad, pues verdad que le entregaba datos puros sin sus impresiones y ellos necesitaban las claro. impresiones del, Entonces claro. le devuelve su conciencia. Sí, De pues lo ahí, dejaron muy él sádico. recupera o sea, en el fondo, ese es como el psicópata, el que no puede sentir sus propias emociones, entonces tiene que sentir la del resto y busca las emociones más extremas para sentir un poco más. Y a ver, ya, y no avancemos un poco, si no estamos ahí recién en el de Freddy Paul, el día de los marcianos que llegaron. Este a mí no me gustó tanto, así encuentro que acá fue un poco como Frederick, no se esforzó tanto, en el fondo, es un cuento Podía dar basado. más, Freddy Paul podía dar más, pero Sobre no todo sigue. con Frederick Paul, porque está ahí, que acá es un cuento un poco costumbrista, un poco de estilo Bradbury, ahí esa historia, es como básicamente la premisa es que se descubre que existen los marcianos que vienen a la Tierra y la gente de un hotel en los alrededores de Cabo Cañaveral, donde va a llegar el cohete, Claro, van a la nave, llegan ahí. Sí. están todo el rato hablando de los marcianos, pero un poco por el nervio, por el todo, para sacarse el miedo psicológico, el shock de que van a hacer contacto con otra civilización, empiezan a contar chistes de marcianos. ¿Ya? Un Ujú. poco como uno cuenta chistes de negro, o chistes de Yo gay, no. así, y empiezan a contar chistes, o sea, buscan un poco disminuir la figura así, el otro. Es una, ¿cómo te encuentras Ah, tú con el otro? Tú Sí, lo disminuyes. ya sé por qué no te gustó, pero ya no importa. previo, sí, previo a esta charla estuvimos hablando con Leo respecto de eso. Mm. Efectivamente, cuando uno tiene que enfrentarse a algo que puede resultar traumático, aún tiene tiempo de reflexionar sobre ello, o empezar a pensar en ello, o le tienes un miedo o pánico, o O te tratas de ríes. bromear con el miedo, o Claro, sea, o tratas de claro, lidiar con lo desconocido a través de someterlo al humor, que el humor es una forma de socializarlo, de transmitirlo a los demás y reírse del propio miedo. Y eso es lo que él, digamos, con lo que juega, con la idea que juega Paul, claro que puede ser fácil porque en realidad buena parte del cuento se va contando chistes, se va y contando claro, se va chistes de... contando chistes, entonces Ya no, está bien, así es como es agradable el cuento y todo, pero, o sea, acá toda la otra gente se esforzó. Yo venía como del de Mosca y vengo el de Lestat del Rey, que son cuentos mucho más Sí, no, sí, dedicados. es verdad. elaborado. Es verdad que es más débil este cuento, Claro, ¿eh? no, En sentido Me literario opongo, inclusive. yo me va- opongo, me opongo. a ver, a ver, ¿por qué? Dale, No, dale. no, porque a mí me pasó, a mí después de Ay, rescatar ¿verdad que un el club, Eurico Paul, verdad? Va encima. sí, po, aquí menospreciado. No, sabéis que a mí me gustó harto porque comparativamente con los dos primeros, me gustó que este es verdad que tiene ese elemento bradburiano de la emotividad del personaje, ¿cachai? Que la sufre en cierto modo, pero a mí me gustó que, a pesar de que a través del personaje principal del hotelero, digamos, y con su colega, eh, te hacen todo este juego como de superficializar este evento choqueante. A mí me gustó, o al menos yo sentí por lo menos, que Frederick Paul le puso una capa de lectura muy emotiva en los personajes, o en el principal al menos, que al final cuando termina, el diálogo entre el hotelero y el colega, a mí me dio una sensación como de que ellos querían sentir lo impactante que era que llegaran los marcianos, pero no se lo permitían. Porque entendían su contexto, tenían que mantener el hotel, ¿cachai? Como que estaban atrapados en esta inercia propia y que nos pasaría probablemente a todos. Y yo sentí ese golpecillo emotivo que me fascinó. Y que, Es que que según eso, yo también Harlan Ellison lo Igual, anticipa en igual su esa parte prólogo. tienes razón. eso A es mí cierto. igual es interesante, weón. Igual es interesante esa Sí. cuestión porque es como el hombre encerrado en lo cotidiano y está siendo testigo de uno de los quizás mayores eventos de la historia. Claro, y no Pero se lo bueno, no, el permiten buen tiene vivir que el otro día tiene que tener lista la weá para seguir atendiendo a los hueones que van a llegar, a pues, los ¿cachai? periodistas que llegaban nomás, Claro, ¿cachai? claro. Entonces a Esa mí eso parte me gustó. interesante, sí, sí, Que yo creo interesante. que efectivamente va a pasar, y ha pasado, digamos, con el tema de ahora último, digamos, las revelaciones que tuvimos la semana pasada respecto de las famosas naves y todo ante el Congreso. Más que nada la gente lo tira a broma, digamos, porque hay cuestiones que son tan difíciles de procesar que,
Y además que, claro, uno tiene el peso de tener una vida y, digamos, de seguir con lo cotidiano, que, bueno, lo puedes reducir a la broma mientras pueda, uno lo evade, mientras pueda, digamos, uno lo puede reducir a la broma. Y de hecho el cuento cierra muy bien porque en el fondo te desnuda un poco eso. O sea, nuestra vida no va a cambiar, piensan Claro. ellos. Bueno, sí, creo que va a cambiar más de lo que esperamos. Obviamente va a cambiar más de lo que esperan, no solamente porque va a llegar más gente al hotel, sino que porque la No, vida de pero es que no, todos en el planeta no lo cambia. dice, pero es que el final del cuento no es por eso, po. Es porque el loco con el que estaba hablando era un negro, ¿cachai? Entonces, lo que le importa, él dice, puta, nuestra vida no va a cambiar, pero el negro le dice, para mí sí. Y le dice, ¿sabéis por qué le dice para mí sí? Porque allá no me van a agarrar para el huevo a mí, van a empezar a agarrar para el huevo a los marcianos. Ahora los humanos van a tener a otras personas para agarrar para el huevo. Y de eso se trata ese cuento, Y ¿cachai? tiene muchas capas, ¿viste? Sí, o sea, en fondo, claro, yo vi una capa y Leo vio otra que es más profunda. Y yo estoy Mm. pensando un poco en el mismo tema de lo que hablábamos al principio del programa, ya que está el proyecto Lubin, está como ahí aporta al parecer la revelación extraterrestre, y uno igual sigue su vida, uno sigue Sí, trabajando, pues. sigue ahí haciendo el programa, pero en el fondo, ¿y qué es lo que... Eso lo dice Cise, que yo siempre lo menciono, el concepto de la desautorización fetichista, de que yo, por ejemplo, yo puedo saber que el cambio climático se viene muy duro, toda nuestra vida va a cambiar de modo radical, y al mismo tiempo yo no me lo creo. Digo, no, los científicos van a hacer algo, algo de alguna manera esto se va a arreglar, todo va a seguir más o menos igual. Uno se vuelve un poco cínico respecto a la realidad, Ujú. o quizás Como que va a llegar demasiado la Edad cómodo. Media. En ningún momento uno quiere como dar el salto y decir, no, esto va a cambiar, las cosas de aquí para adelante van a ser Es radicalmente normal. distintas y mejor nos preparemos. Claro, es Uno normal, quiere negociar, uno dice quiere Locke. negociar con esos eventos. Uno Sí. está todo el rato negociando, pero negociando más como cerrando la puerta, así como más que nada en negación. Y yo sentí un poco, con todo con el tema de los chistes, acá en este cuento del de Frederick Paul, que claro, en el fondo nos está recordando que como sociedad siempre estamos evitando lo que dice Joel, negociar con el otro que es distinto, y en vez de aceptarlo, de aceptar que es posible un otro, no, simplemente lo rebajamos, o sea, lo hacemos material como de broma. ¿Ya? Y claro, así, pero ¿cómo salimos de la broma? Y no, pues ahí, claro, quizá ese momento se lee mejor en inglés que en castellano, porque castellano yo no lo recuerdo, así tendría que hay que revisar el En cuento ahí, inglés potente, busca, mira. buscando esa óptica, a ver si puedes leer ahí el don Sí, déjame Leórico. ver si lo pillo. Estaba saludando a nuestro auspiciador ahí, Mientras Traficante. podamos, veamos Pepsi. No, espérame, era. Sí, el final es potente porque ya aquí está. Le dice el jefe, digamos, eh, el otro, el trabajador. Yo no caché que era negro, Kutu. Ahora que tú lo decís, tiene mucho más sentido, pero bueno. Le dice como, porque el jefe le dice como en verdad las cosas así como nihilistamente, como en verdad no va a cambiar nada, ¿cachai? Vamos a tener que seguir trabajando en el hotel. Y ahí es cuando el otro, el colega, el Ernest, le dice como, le dice, mira, quizás sí, pero para algunos sí va a cambiar. Y le dice, y para mí, it's gonna make a damn big difference, ¿cachai? Dice como damn big difference, así como, pero para mí sí que va a cambiar, diciendo como podrá sostenerse esta mega superficialidad, pero en el fondo para algunos sí son cambios importantes, aunque lo Lo que oculten, pasa digamos. es que todo el resto, el sentido de esos chistes, los refritos de los chistes que él hace, eran todos chistes que eran racistas, o eran para los judíos, Sí, o eran eran para los negros, de pero distinta índole. lo estaban cambiando todo y que en vez de decir Para judío mostrar. negro ponían marciano. ¿Cachai? Exacto. Decían los marcianos, el Sí, marciano llegó a tal lado, hay un marciano, un tanto y un otro, ¿cachai? Era todo marciano. Y para él, eran la última judíos. persona, la raja, ya no iba a ser objeto de los chistes, ¿cachai? ¿No? Entonces, eso, por ahí va. Ahí va. Ya, Buenísimo. avancemos un poquito más Y porque eso acá revaloriza el cuento. No, Se ha vamos bien, si no nos reivindicado. quedan tantos, no nos quedan tantos, y lo último, ya Vamos, vamos, vamos. como que ya los vimos ya. Ya no es que sí, acá No, siento que, no hemos visto nada de lo último, es no que hemos visto nada. siento que acá nos vamos a quedar ahí parados. Mira, estamos este caballero. Ah, Ay, el tío fa, José, el medio Valver, viejo. José, y está ahí Ya que Kutu es un cuento Philly en base al gran, amor, Rider, José digamos que Frederick Paul, pero granjero. juez, Jinetes del Salario Púrpura, el relato más extenso de toda la antología, Por lejos. ganador del premio excesivamente. Hugo a Mejor Novela Corta, finalista del premio Nebula Mm. por Mejor Novela Corta, o sea, los galardones los tiene acá colgados, así, las escarapelas, todo.
Harlan Ellison Si no les gusta mi cuento, se se ganó el postra libro. ante la Por cierto. historia, así, hasta agregar en el primer tercio de la antología, pero, acá hubo disenso total ahí. No, parte del Respecto al equipo de valor. Cocaine Bear odió el cuento, otra parte le gustó, entonces ahí podemos empezar, el que quiere empieza, pero yo creo que hay claramente acá dos posturas antagónicas al respecto de Jinetes del Salario Púrpura. A ver, Cuto, yo creo que Cuto tiene que empezar acá, por un lado. No, o sea, a mí me gustó, porque más que diga, a mí siempre me ha gustado Félix José Farmer, siempre he encontrado un escritor bien desafiante, más allá de todos sus aciertos y desaciertos, me da lo mismo, una persona que se atreve a hacer el ridículo, a no hacerlo, a equivocarse, a hacer la guay que sea importante. Es alguien que ha hecho cosas que yo no he hecho. Por lo tanto, para mí ya por ese hecho, ya ganó, Eso. ya se gana hartas cosas. Ya gana harto galardón, harta respeto y admiración de mi parte. Siempre ha sido para mí Félix José Farmer, tiene tantas cosas Félix José Farmer entretenidas, tiene novelas que no parecieran que, por ejemplo, Vuestros cuerpos dispersos, que es la saga El Mundo Río, que es una novela de las más maravillosas que existen en la ciencia ficción. Sí, esa es su Eh, obra, su magnum opus. es una obra magnus, podría ser, sí, porque es grande, porque tiene hasta así, como cuatro continuaciones o tres continuaciones, y experimentada con distintos ámbitos. O sea, yo tengo una novela, yo te conté esa cuestión que quería, tiene una novela pornográfica de ciencia ficción, Philip José Parr, me la escribió, de hecho la censuraron, y no sé si será verdadera, pero yo tengo una carta que mandó Philip José Farmer, firmada por él, la original se supone, por qué le censuran esa novela, y tengo la primera edición de esa novela. Y ¿Cuál es? ¿Cuál es? la tengo arriba, no me acuerdo cómo se llama, porque no la repaso mucho, porque no la he leído, porque no quiero ni abrirla. Porque ya, pero quiero leerla, pero tú sabes, tú me entendí ya. La cosa es que se llama pero algo de la bestia, no me acuerdo cómo se llama. La bestia, pero si lo busco más rato cuando ustedes están hablando lo buscan. La cosa es que tiene, ¿cómo se llama? Las personas que pueden hacer hartas cosas que como que cambian de estilo, son Polifacéticos, claro, multifacéticos, polifacético, multifacético. multifacético, entonces él experimenta con esas cosas. Por otro lado, tiene una cuestión muy entretenida, historias muy entretenidas, por ejemplo, con Tío Vonnegut, ¿cachai? Que él escribe, él escribe bajo el nombre, el único, gracias a él tenemos la única obra que podemos leer de Kilgore Truth. Sí, Entonces, sí, sí, eh, lo anotamos por ahí en la lista del ¿cachai? Coquimber. Entonces, por ejemplo, que Venus en la Concha. Oh, sí, eh, no, pero ya, sí está bien. Si Philip ya, José pero Farmer disculpa, que yo tengo que, es un gran de la para ciencia entender, ficción, si no pero estamos, no, pero sí, tranquilo, sí, no cuando estamos quería hablar, discutiendo eso. cuando tú querías hablar, yo no estoy hablando para ustedes, yo estoy hablando para la gente que no lo No, conoce. no. Entonces, si tú querías hablar de algo, tienes que dar un contexto, necesariamente. Eh, Pedagogía one on one. El, el punto es que, claro, en este cuento, todavía era cabro, parece, pero no tanto, debe haber tenido como 30 y tantos años, y le piden eso, que él experimente con sus propios límites. Y yo creo que en este sentido, a mí me gusta mucho este cuento, porque no más allá de las temáticas que él aborda, a mí me gusta el estilo que él aborda. O sea, él trata de jugar con un estilo más experimental literariamente. Dentro de la ciencia ficción eso es raro, eso es raro. Él mete poemas, mete poesía, mete distintos figuras literarias, ¿cierto? Eh, Intenta hacer descripciones de cuadros que no existen, de estilos de cuadros que no existen, de estilos artísticos que no existen, y empieza haciendo eso que pareciera cualquier cuestión al principio, y lo que te está haciendo al principio es la descripción de un cuadro, porque la historia es de un pintor. Entonces lo que empieza escribiéndote el cuento es como la descripción de uno de sus cuadros, y después describe cómo Cresta lo hace, y después recién llega al protagonista que es el pintor. Entonces, para introducirte a la historia, el primero te introduce a las obras de arte de ese pintor, eh, ¿cómo se llama del cuento, el protagonista? Y avanza la El historia, Chibiabos, se llamaba Chiviabos. Chibiabos, Chiviabos. sí. Entonces te está diciendo que está en una sociedad que en el año 2000 y tanto, donde ya casi todos los problemas económicos han sido resueltos y la gente se puede dedicar a hacer las cosas que quiera, Se llamaba básicamente. Chibiabos el Greco Winnegan. Qué Claro, interesante. sí, pues Sí. Chiviabo del Greco Winnegan. Entonces todos tienen nombres así rimbombantes y todos adoptan nombres que ellos quieren de la gente que ellos admiran.
Y claro, el protagonista es este pintor, tiene dramas, tiene un abuelo que es como el último, es como un dinosaurio, es como el último capitalista de la historia. ¿Cachai? Es interesante eso Sí, porque, claro, te muestra. bueno, tienen que decir que el jinete del Salero Púrpura se llama así porque estamos en el futuro y acá ya la gente no tiene que trabajar, reciben el salario púrpura, una especie como de pensión universal garantizada para todos, para que todos seamos más o menos libres. Entonces acá ahí está lleno de artistas, de poetas, porque acá no, ya nadie tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Ya? Y Claro. el abuelo lo que dice acá es justo y muy interesante como el último capitalista, porque él anda robando dinero, él quiere tener una fortuna en un mundo donde ya no es necesario el Sí, dinero. po, sí. ¿Cachai? Es como un fetichismo, ya, pero sigue justo, si en el fondo era para aclarar esa No, parte que no, no le... gracias, toda la razón, se necesita ese contexto, se me había ido. Ya, Y bueno, la historia la historia es básicamente la historia de cariño y De él, amor que hay entre él y su abuelo. ¿Cachai? Y claro. entre dos y es como el fin de una época, final de la época que vendría a ser el capitalismo, pero y el inicio de esta otra gran época que es la que no sabemos si es tan grande, ¿ah? Porque también dentro de todo el cuento él critica harto esa misma época que pareciera que es como un ideal, pero no es tan Mm. ideal tampoco. Sí, porque Eh, la trama paralela es que él tenía que no perder los fondos que se ganaba como artista. Y para claro. eso, digamos, tenía que hacer cosillas. Claro, había que transar muchas cosas. Había que transar muchas cosas claro, para mantener el estatus que él quería mantener específicamente. Porque él está entre irse a Egipto, ir a hacer esto, seguir con su mamá, estar sin su mamá, con su amante, tener hijos, no tener hijos, acostarse con un hombre o con una mujer. Tenía un montón de cuestiones en toda su drama. Y la historia se va desarrollando en la medida en que él va conversando con su abuelo y su abuelo le está tratando de pasar una otra sabiduría, otra forma de ver el mundo. O sea, que no necesariamente contradice el mundo en el que él vive, pero sí lo va a mejorar, lo que trata de darle el abuelo. Y esa es la historia finalmente. Finalmente es como al final el abuelo muere de una forma, lo pillan porque él también está haciendo hueón a todo el mundo, él debería estar muerto no sé cuántos años, porque había como una época, había como una fecha que también un tema, un tópico de la ciencia ficción, que hay edades tope a las que tú puedes vivir, partiendo por la fuga de Logan o también por ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra bueno, el mismo Asimov, cuando habla cuando están en el guijarro en el cielo, el viejito que sale se viaja como 10.000 años al futuro, está en la Tierra, no se podía ir más de 60 años. Entonces, interesante eso también, que en este cuento también había como un tope que me imagino que tenía que ver con el mismo salero púrpura y con que todos fueran mantenidos de una forma, ¿cachai? Un estilo de vida, para mantener el mismo estilo de vida. Eh, y claro, lo pillan y al final hay toda una revelación de que el viejito se había robado como 20.000 millones de dólares y en toda su vida había logrado robar 20.000 millones de dólares y no lo habían podido pillar, porque claro, él era más astuto que todos los buenos. Y cuando lo están enterrando en el funeral, están metiendo el ataúd a la tierra y explota todo, ¡pa! Y sale por el aire y sale volando Eso lo vi. Y era todos todo los falso. 20.000 millones de dólares le llega a todo el mundo, es bonito, tiene escenas muy buenas, aparte, Sí. así como la parte cuando está peleando con la Con la pareja o la polola. expareja, que él quería que él tuviera su hijo, que ella tuviera su hijo, ella no quiere, que yo quiero abortar, no, ¿por qué voy a abortar? Y la mina viene y se agarra un espermicida y se lo mete por la vagina, ¡pa! Y lo aprieta y este weón viene y saca un pegamento y se lo pega, se deja pegado para que siga tirándole. Y empieza una escena de una pelea por todos lados, que la mina chorreando espermicida por todos lados, porque era como 40.000 cargas de espermicida. Se lo Tratando de había quitarle pegado con con pegamento un, así como con un especial de así las como con la pinturas, gotita, así, que pero hacía. claro. Y porque están como en el taller de pintura del y él usaba ese pegamento para hacer su obra. ¿Cachai? Entonces él viene y también tenía el diluyente ese pegamento, pero él quieren quitárselo. Entonces ahí viene la pelea, porque quieren quitarle el Mm. diluyente. Todos los locos se agarran a combo, llegan los pacos, llegan todo el mundo. Eh, lo interesante es que al final de la novela, él dice, claro, una novela le habla otro, porque al principio parece muy disparatada, pero la novela extrañamente y mágicamente va agarrando sentido, y al final tiene demasiado sentido, porque es un mensaje al abuelo, le dice, sé que este mundo culiado así, 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 pero vos, loco,
Lo principal es que tenéis que amar, weón. Tenéis que amar lo que querís. Tenéis que amar tu arte. En este momento tú estás con todo el ímpetu de la juventud, pero no tenía amor. Y le estaba hablando del arte, principalmente. A los artistas le está hablando. Ama tu arte. Haz la weá que queráis, pero hazla con amor. ¿Cachai? Eso es lo que le dice, en el fondo. Y ese es el gran mensaje. En el fondo le está Eso, diciendo sublima porque este es un mundo muy sexual, así. Exacto, exacto, Sí. Entonces están como exacto. todos los personajes ahí copulando, ahí penetrándose, hay como toda una parte sexual y al mismo tiempo como son artistas y es como un poco ese desplazamiento ahí de un polo al siguiente, que es lo que estábamos hablando ahí con el Leo en la tarde, de que en el fondo el trabajo quizá es una forma en que nosotros bloqueamos la vida religiosa, ¿sí? Y por eso siempre estamos ahí, por eso seguimos hundidos en el trabajo, porque no queremos hacer la otra vida. Es un poco así como otro tipo de jinete del salario púrpura, como que me pero bloqueé. Como que freudianamente bloqueé lo que acabáis de decir. No, sí, no, no, olvídalo, dale, está dale. bien, no, olvídalo, olvídalo, revísalo después la grabación. Pero Me llegó un es verdad mensaje lo que tú decís. subliminal. Porque en el fondo, dentro de todas las cosas, el protagonista, el Chiviavo, el Greco, Sí, ya está tomando el hecho de hacer arte como una pega, porque él está pensando, ya me voy a quedar sin las lucas, a lo mejor me van a mandar para allá. Bueno, estaba preocupado de que lo que iba a pasar si él no producía lo que ellos querían que produjera. sí. ¿Cachai? Igual es Yo quiero, interesante esa cuestión. sí, yo solo agregar más que, por ejemplo, a mí me pasó lo que decía Andrés del Rey. Yo, sí, mi primera, cuando terminé el cuento, mi primera lectura, confieso que en primera instancia no me gustó, digamos, como respuesta visceral inicial. Yo creo que fue por un tema de que lo leí quizás. Uno, se me hizo extraño que fuera tan largo en comparación a todos los previos porque caí en compararlo de inmediato con otros, digamos, escritores, entre comillas, que ocupaban la técnica postmoderna en esos tiempos. Pensé en Pynchon. Está claro que Philip Joseph Farmer tira las alusiones al Ulises de James Joyce. Sí, Entonces, como que Al caí Finnegan's en Wake ese tema también. comparativo que me generó ese como, como que dije, a ellos me gustó más lo de los demás. Pero cuando Kutu me iluminó, como suele que es su gran rol en Cocaine Bear, entendí el final, que aquí lo estaba buscando, porque es verdad, después de todo este caos que dice Philip Joseph Farmer, el abuelo, digamos, le deja este mensaje po, al Chiriabo, que aquí lo estoy buscando, y le dice, dentro de todas las locuras del mundo, eh, la parte final del cuento, spoileándolo también, por supuesto, le dice el abuelo ya muerto, a Chiviao, le dice, mantente, traducción, digamos, de lo que estoy viendo en inglés, mantente firme en la creencia de que otros te van a poder amar igual como yo te amé a ti, así como yo no soy el único viejo así con el que te puedes sentir tranquilo. Y le dice como, y lo que es más importante, tú también tienes que, independiente de lo que hagas, amar. Y le termina diciendo, can you do this? ¿Puedes hacerlo? Y termina el cuento. hacerlo. Yo Claro, había, en mi primera lectura lo Ahí, pasé por alto porque estaba como medio chato, pero en la relectura, digamos, pude tener esa apreciación claro, más poética. es sí, parecido. lo que yo podía criticar, de hecho creo que lo voy a sostener todavía, es Ujú. que esto no es un cuento, es una novela y que está en una colección de Sí, cuentos y rompe la eso, estética. eso hace disonancia con la extensión de Mm, los demás, digamos. Entonces, claro, tú estás leyendo Sí, sí, cuentos eso de es 20 cierto. páginas, de repente te metí en unos 80 y además es muy hostil al entrar, digamos. O sea, yo Sí, supongo que sí, los lectores de su época efectivamente. tienen que haber sido muy hostil para las primeras sí, 20 30 páginas son difíciles. Y sí, después, claro, después empieza a tener sentido cuando tú das cuenta que es un pintor, hay un ambiente de críticos, es interesante ahí porque, bueno, Farmers es un tipo culto. Ahí hay un crítico que se llama Ruskin, Ruskinman, que es una referencia a John Ruskin, que es un crítico famoso, digamos, de arte del principio del siglo XIX, que criticaba precisamente cuestiones que después fueron exitosas, como los impresionistas. Y claro, hay una referencia a él para dar a entender de que en realidad también en ese tiempo, en el futuro, los críticos tampoco tienen idea de lo que están hablando. Y después se pone, digamos, empieza a estructurarse un relato más coherente. Eso también estoy de acuerdo con Kutu. Pero a mí lo que me choca es que, claro, tú lees cuentos de 10 20 páginas, de repente te encuentras con una cosa que es una novela incorporada, digamos, a esta colección, que se te hace eterna porque tú estás esperando terminar un cuento, no esto. Sí, ¿Cachai? sí. Y al Pero final sí, es sí, hay verdad. escenas que son buenas, hay otras que a mí, por ejemplo, lo del pegamento no me gustó, digamos, No, yo pero me lo cagué del la risa, final, sí, está lo bien. del dinamitazo en la tumba, Esa es me buena, loco. pareció, me Esa es pareció bueno, buena, weón. me pareció un buen Esa es final, bonita, un weón. Es remate. bonita esa.
Pero lo que sí es verdad, claro, es extenso el relato, pero en el fondo no había nada que no supierais porque el Ellison se encargó de decirte esta weá es la más larga. De hecho, el weón nos pidió que la alargáramos más y Ah, la tuvo no, que pero eso lo dice acortar. en el prólogo. En Sí, el Sí, que pues. prólogo, o sea, tenía perdón, como, en tenía el como epílogo diez Farmer mil dice, palabras más. ojo, que yo No, corté Harlan 10.000 Ellison en la palabras. presentación lo dice. Sí, Sí. eso lo dice en la cortesía. Pero lo tuvo que acortar, pero el Ellison te viene diciendo de antes, este es el más largo y tiene no sé cuántas mil palabras. Y él, de hecho, nos pidió, nos mandó la cuestión y nos pidió escribir más. ¿Te Sí, que acordáis? cortó episodios de Era la de, vida del abuelo, un era montón de de cosas. 15.000 palabras y el Philip José le mandó a preguntar al Harlan si podía mandarlo de 30.000 y que no importaba que no le pagaran las 15.000 extra. Claro. Y bueno, y Harlan Ellison le dice, te las vamos a pagar igual, ¿cachai? Me gustó tu cuento. Y después también sale con la gracia así como, no, en verdad creo que quiero que sean 40.000. Y ahí como que No, ya ya fue no la como, ya no, aguantaron, ya se páralo un trataba poco, la así wea. como, Párala, claro. Sí, sí, ya. sí, sí. Mm. Sí, no, Sí, pero en quería verdad hacer es todo el extenso, es universo, extenso. digamos. Extenso Quería desarrollar todo el universo. y como, claro, como dije, oye, es verdad, al principio empieza con una descripción de un cuadro, después del taller de, cómo, de la técnica y cómo hacen los cuadros, y esa parte es de árida, es una volá, una volá. Pero después tú la vas entendiendo al final, yo la entendí así lo entendí como una especie Es de que había que avanzar progresión, nomás. de una progresión desde algo muy superficial a algo que el mensaje más profundo que hacia lo que él quiere llegar, a donde desemboca el cuento finalmente, que es la generosidad, ser generoso, se ama. Es interesante que uno puede ir creando conexiones entre todos los cuentos y entre cada uno, como un cuento que sigue al siguiente, porque estábamos como hablando en el anterior, el de Frederick Paul, cómo uno al final no lograba conectar con el otro, así no lograba hacer esa progresión de yo, que yo me río del otro a yo entender al otro. Y acá en este ya mega cuento de Philip Joseph Farmer, acá nosotros igual estamos tratando de hacer el ejercicio de entender a sus personajes, pero al mismo tiempo es también hacer otro viaje. Así siempre la literatura es como una especie de viaje, así como un poco como la Odisea, que Homero va de aquí para allá. Entonces estamos acá tratando así como ir de este mundo que es muy procaz, es muy salvaje así y muy sexual, y como que ir hacia la verdadera pasión. Así hay una verdadera pasión más allá, o sea, que es mejor sublimar que experimentar directamente, y es un poco ese como el viaje que propone el abuelo hacia el final. No sé si todos los personajes ahí, ¿cuánto se llama? Se concilian con eso o lo logran alcanzar, pero queda propuesto. Y como lo decía Leo anterior en el de Free Paul, también ahí el personaje, el amigo ahí del dueño del hotel, también dice, yo, esto va a ser distinto, esto para mí esto va a cambiar. Entonces, no, es muy interesante. Yo lo que me acordé, sigo pensando en otra referencia, cuando él dice, Can you do this? Así, me acuerdo del Sunday, de Chesterton. Ahí cuando, las últimas palabras que también dice es al final del hombre que fue juez, así pueden como ustedes ver lo que yo veo, así como pueden ustedes tocar lo que yo toco, así como siempre planteando ese ideal. ¿Ya? Hay como que, y volvemos a ir de nuevo al cuento original de Lester del Rey, así como en el fondo, en la ciencia ficción, lo que estamos evaluando es simplemente cómo podemos relacionarnos con nuestras propias potencias, con nuestro propio potencial continuamente desperdiciado. Ya es muy interesante esto porque la ciencia ficción, al llevarnos a otro plano, nos pone así: mira, tú estás acá y podría llegar a estar acá. ¿Y qué va a hacer cuando estar acá? ¿Va a hacer lo mismo que estaba haciendo antes? Un poco como los tipos de acá que están haciendo los mismos chistes que hacían antes, pero lo hacen con marcianos. Entonces está ahí perpetuamente el desafío de cambiar, de mejorar como seres humanos. En el fondo ahí ya estoy pensando en Sí. 2001, pero ya no sigamos nomás, pero no, en realidad ya me reconcilié completamente con Jinetes del Salario Púrpura, ya así, a partir de todo esto que pudimos conversar, ya. En el fondo no. Y porque Leo igual estaba muy molesto y se dio vuelta completamente la chaqueta y ahora no dijo nada en contra.
Así. Sí, Pero confieso que yo cuando, reclamó una semana completa. Así yo bueno, Ahora te sí, toca defender Pero está esa en a... la- parte no la vamos a dejar. es que Era tengo muy es una largo. tengo los contradicción. registros de Leo quejándose una semana completa de este cuento Pero y está no dijo bien. nada, no dijo Y nada. ahora sí, Fue una todo de nena, amor, así soy. fue La completamente contradicción. no, o sea, No, sí, bueno, yo sí, con la verdad cuando terminé bastante molesto visceralmente. No, porque al principio me cargó, sí, esa es la verdad, como que terminé enojado porque dije, acabo de leer 80 páginas, así como, ¿qué pasó? Me engañaron, ¿cachai? Venía leyendo cuentos cortos, pero me reconcilié, po, gracias a la luz del hijo de Elix, que está acá presente. ya, oye, llevamos una Hoy hora sí, veinte. no, ¿Cómo? recién, no, pero Qué no mal importa, dale hiciste. más. Ya, El a ver. sistema mal hizo. Faltan los dos, faltan los más mejores, los tres más mejores acá que Sí, viene la trilogía La del trilogía. Lord. ya, pero ahí, o sea, Oye, yo creo que Ya, ya. lo pueden ver como trilogía, al mismo tiempo así ya para ser más conciso, pero porque ya, pero no, hablemos de este cuento de la Miriam Longford, a mí me encantó, así yo lo encontré es, muy es muy interesante. parecido al capítulo White Christmas de Black Mirror, en todo caso. No sé si tiene no, estaba en blanca la pantalla. Sí, tú no sé lo estás mostrando. Hay un capítulo de Black Mirror, creo que cuando eran temporadas británicas, de hecho, que tiene una premisa bastante similar. Desconozco si es que hubo un correlato, una influencia, pero White Christmas, que es este tema de un sistema penitenciario que hace a los reos revivir el castigo, de forma de castigo lo que hicieron y algunos A se ver, rehabilitan tenéis que y otros hablar, no. Cutu, para verte primero. A ver, Ah, ya. habla y No, muestra no, el no, lo que celular. se llama La imagen de la bestia, así se Ah, llama en la novela de Félix José Farmer. Y ahí termino con eso. Ya, la puedes imagen de haberle la dicho, imagen. no era necesario mostrar Ajá, la pantalla sí. blanca de tu celular. No aprendiste nada al abuelo de Chipiabos. Bueno, este Eh, cuento es más simple que los anteriores, porque en realidad es una sola idea central, porque hay un sistema de resocialización que está oye, basado sí, en tan bonito. recordarle a los infractores, digamos, sus faltas pasadas, el momento mismo en el que incurrieron en el delito. Y Mm. eso funciona con la mayor parte de los delincuentes, pero con algunos no, que son los que se deleitan en su delito, como los psicópatas. Esa es básicamente la premisa, digamos. A mí lo que me gustó de este cuento, que es corto y es preciso, son dos cosas. Primero, que me llamó la atención, primero, que la persona que estaba escribiéndolo no era nada joven al momento de escribirlo, al contrario de muchos de los otros escritores. Como en Eh, la última, ya, como que claro, después tenía como 84 nació años, en parece que tenía. 1888 y ya está escribiendo del año 20 más o menos. Claro, y este es del ¿Cachai? 70 y Y Entonces, como dato, 67, como dato bueno, ven que el siguiente cuento, que es de 77, Jack el Destripador, está orientado en 1888. Sí. sí, fecha de Miriam de Ford nacimiento. nació en mil nació el ochocientos 80. ochenta y ocho. Sí, Sí. pues, ¡Pau! interesante. Y más, está todo unido, está todo Está cuadra. todo unido, pues, Todo cuadra, Ese todo weón del calza. Ellison, el Todo Ellison calza culiao muy bien. la hizo, sí, por la eso soy hizo. su hijo, por Y eso soy Miriam su de hijo. Ford era como bien políticamente Entonces, activa, sí, escribía sí, cosas políticas de izquierda, fue bien así sí. potente ella. Y a principios del siglo XX, ¿ah? Era como al principio del siglo XX ya estaba Sí. hueveando con la, no sé cómo se llama, el sufragar y todo eso. Y el Ellison la Eh, describe como alguien que Era era como sufragista, que sí. se imponía mucho. Ellison dice como que era una mujer muy que notaba, demostraba como este ímpetu, que él me da la entonces, sensación de que le tiene un poco miedo, así como, a mí me llama la atención primero la edad avanzada porque no iba como con el grueso de los escritores. Ahora, Frederick Paul también ya tenía su año en esa época, parece. Pero no tanto, no como ella. Lo No, otro que me llama la y atención, Farmer no estaba tan joven, tú como dijiste tenía 30 años, no tenía 30 años acá para Jinete Salero Púrpura, ahí revisa, voy a revisar la no, fecha. tenía tenido 40, pero no importa. No, a ver, espérate, a Sí, yo creo revisar, que tenía 40. Yo creo que nació el 28. por ahí te la Pero eso creo. son, pero son mi ideas nomás. Está cabro, pues. Entonces, el, nació el lo que me llamó la 18. atención de ¿Cuándo esta nació? ¿El cuestión del 18? Ya. 18, bueno, Y esta es del 67 la 45, antología, 50, ¿viste? 50, 50. No era Eh, un Ya, pues. caro, Era 49 cabro, años. Claro. un niño, un lirio. Oye, entonces, entonces, ahora, no sé cuáles son tus Sí, prejuicios sí, con ya la edad, pero dijiste a que mí me llama la era atención que ella viejo. era una de las mujeres más, o de los seres humanos más vetustos dentro de la antología. Lo otro es que me gusta la descripción de los crímenes que ella da, que ellas son muy, no sé, a mí, no sé si serán tan así, yo creo que nadie está en la mente de otra persona, pero los escritores buenos tienen esa cualidad y ella creo que es especializada también en temas de criminalística.
Entonces, a mí yo cuando cuando ella describe, si en realidad, claro, no hay mucha trama en la huevada, no es tan enredada, la cosa es súper clara, pero los párrafos que le dedica a la descripción de los crímenes y a las emociones que sienten las personas cometiendo esos crímenes, encuentro que es muy íntima, o sea, me perturbó. Eso logra esa mujer, en ese sentido, para mí, el cuento lo logra, es logrado. Por eso me gustó ese cuento. Ya. Y Sí, yo creo que la idea la Joel, trabaja no, y pero la... Joel que está No, siempre pero en el mundo penal ahí, por favor, ahí necesitamos tu opinión bueno, acá. la verdad es que no lo veo desde fuera, no, nunca he cometido un crimen, Claro, pero por lo menos conscientemente. Pero el tema es, bueno, a mí no me gustó mucho porque en realidad es muy lineal. Me gustaría que tuviera más subtrama, fuera un poco sí, más sí, es simple, súper simple, pero sí. es muy simple, digamos, es Sí. básicamente eso, ¿ya? Y obviamente funciona con algunos, con otros no, y también trae consecuencias indeseables. Pero es un cuento que te hace reflexionar. También quería decir eso. Esta antología, esta colección de cuentos, también tiene una perspectiva social interesante, no solamente, bueno, la ciencia ficción en sí, pero hay varios cuentos que son crítica social. Empezar, digamos, el día después de que los marcianos llegan, tiene algo de crítica. Este Mm. también tiene algo respecto de la función, digamos, crítica respecto a la función del Estado, respecto también de la forma en que podemos, a lo que podríamos llegar con la tecnología, digamos, que podemos hacer en el futuro, a meternos en la cabeza de la gente y de ese punto digamos, obviamente, es una alerta en contra del poder del Estado. Ahí Sí. te escucha más despacio, Joel, a ver. Sí, al final se te fue el sonido, la última frase. Ya. Bueno, es una alerta en contra del poder del Estado, o sea, hay que estar atento, digamos, las posibilidades que Ah, tiene la tecnología de meterse en la cabeza de la gente. eh, bueno, ella está 50 años atrás de nosotros, pero ahora lo podemos ver más cercano, digamos. Así que Claro. es una especie de alerta respecto de eso. Ya. ¿Cómo lo vinculas tú, Andrés del Rey, con los siguientes cuentos? O sea, yo al principio lo que vi, lo que pensé un poco, acá tío Harlan hizo bien la pega en dentro del jugador, pero acá como que hizo la parte fácil, ya estos son como de crímenes, Los también de puso uno detrás crimen, de otro. pongamos uno Mm. detrás de otro, pero yo creo que uno siempre está buscando conexiones y quizás de repente no existe la conexión y uno la busca igual, o sea, como que la inventa. Entonces, de alguna manera, no, o sea, quizás lo que uno reconoce de inmediato es que este no tiene nada que ver con el que viene antes, con el de Farmer. Así hay como un bloque completamente separado, a ella cuesta más mediar algo, pero no, este es una especie como ya de subprólogo de la trama completa que viene después, porque en el fondo ¿cómo vamos a entender a un criminal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y cuánto se llama? Lo vi igual relacionado con el de las moscas, con el de las moscas de Silverberg. Igual ahí como que encontré que se pudo haber hecho más conexión. De hecho, quizás pude estar puesto el de Silverberg después de este, algo así. Pero no, pero en el fondo, a lo que voy, me gustó mucho porque tiene como dos bloques este cuento. Tiene los bloques de la parte de los crímenes, ya, que son tres o cuatro crímenes distintos, ahí detallados, y después viene toda la parte de lo del sistema legal de ese el futuro, que está que hace que los criminales vean una y otra vez el crimen en su cabeza. Y eso produce que primero un placer, pero después conocen el hastío de la repetición y eso ya lo, Mm. lo empieza a abrumar. Pero más que ahí, Terminan en el psiquiátrico. ahí me acordé un poco cuando Homero va al infierno y le dicen, así que te gustan las donas, bueno, yo te voy a dar muchas donas y le empiezan a, le empiezan a hallar, pero Homero no se harta nunca de las donas, entonces yo creo que ahí Bueno, hay sí, que tener cuidado con esa idea. es ¿Ya? que es interesante porque ahora que lo mencionas, Eric Auerbach, cuando habla de Dante, del infierno de Dante, dice que el infierno consiste básicamente en que no hay tiempo,
y que los seres son siempre idénticos a sí mismos. O sea, las personas que están en el infierno nunca van a cambiar, no cambian. Y por lo tanto están desarraigados de su naturaleza humana. O sea, y eso lo hace insufrible, digamos, no poder cambiar, no poder hacer nada porque ya se acabó el tiempo para ellos. Sí, O sea, siempre Interesante. están Sí. ahí, siempre son la misma persona y no pueden, digamos, cambiar nada de su pasado. sí. Ya, y avancemos, sí. Ya, estamos con Block, que es Y autor tenemos White de Christmas de Black Psycho, Mirror, que es muy parecido. estupendo blog. Y acá este tema que ya habíamos esbozado ¿Viste? antes, Hizo lo mismo. que Harlan, Harlan y Block hacen esta historia del Jack. O bueno, ya si no pasamos rápido, no, Ya, sí, sí, y porque ya ya hablamos está. Sí, un poco de esto. sí, po. Y, te- Básicamente y- sí, claro, o sea, es que Harlan le pide a Bloch, eh, Block, que se Block. tire un Jack the Ripper en el futuro. Y Bloch lo hace de manera majestuosa, un cuentazo. Son esos cuentos cortitos pero poderosos. Y Harlan Yo creo que Ellison es el lo que mejor, ¿ah? hace A mí por lo menos el que más me gustó. es Es buenísimo, muy está muy bien inteligente. ejecutado, está muy bien ejecutado. Sí. Y Ellison se manda tal como dice en el prólogo, un tour de force, como llaman, así como se manda un cuentazo que prolonga la historia, digamos, de Block y es potente ese cuento, es un cuentazo el de Harlan Ellison porque te hace un viaje al estilo Philip Joseph Farmer en cuanto a método narrativo, Sí, también. Sí. medio extraño, digamos, y termina transformándote la figura de Jack el Destripador en una alegoría, ¿no? De cómo por mucho que en una ciudad se alcance una especie de armonía perfecta, de alguna u otra forma se va a necesitar maldad. Es oscuro, un cuento muy oscuro, como suelen ser los cuentos de Harlan. Eh, y al menos ese sentido, ¿no? Y te dice eso, es como muy Y es necesaria la interesante sombra. te dice, Mm. en una ciudad sin noche, al final la noche igual tiene que llegar. Es muy Y la trajeron del interesante pasado. el epílogo del cuento, como Harlan cuenta, relata así, sus dificultades para escribirlo, cómo lucha, pues Ah, dice, sí. yo me escribo un guión de película en una semana, me escribo una novela en un mes, y esta weá estuve meses y meses luchando para que este me saliera. No, no lograba así encontrar el camino, pero Tenía que darlo todo. lo bonito de literatura, encuentra el camino, y el cuento, Mm, de hecho, yo siento que va mejorando, cada vez se va poniendo más bueno, así ya está la parte Sí, de las Sí, flores, uno impresionante. después la parte que sí. realiza el asesinato en el pasado, después los asesinatos en el futuro, y después como todo eso se construye en una especie de burla, en una broma, que no se acaba, no, no, es impresionante el cuento, ahí yo, yo al principio estaba medio fastidiado y después ya no, ya quedé bastante Ahí se satisfecho, soltó. se Hay una parte que soltó. me gusta mucho de ese cuento, que es cuando está cuando llega donde el abuelo de Juliet, que bueno, aquí están unidos porque lo une el cuento uy, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Pero voy a dar lo mismo. El abuelo de Juliet llega y lo lleva a la ciudad nueva, a la ciudad grande, la ciudad nueva. eh, Ahí como que me acordé de y las ciudades invisibles, cuando empiezan a hablar de la ciudad nueva. sí, que me acordé sí, que es santo es el que una de habla las de la ciudades ciudad nueva, invisibles. de la ciudad Eh, nueva. eh, ¿Qué santo es el que habla de esa? No me acuerdo quién es. Pero la cosa es que lo lleva y hay unas cámaras donde los cambian, como que los limpian. ¿De verdad? No, tenés que limpiarte, Y lo estáis lleno de rejuvenece, sangre. sí. Al principio, ¿Cachai? Y si queréis cambiáis de cara y cambiáis de te cuerpo, rejuvenecía. te podéis rejuvenecer, podéis tener la pinta que tengáis. Y Jack le dice, yo no quiero cambiar. Esa parte me gustó mucho. Dice, yo no quiero cambiar. Porque él sabía todo de lo que estamos hablando, de lo que ¿Qué es tú lo, me hiciste acordar la qué es cuestión lo que del sueño dice Joel, de po? Dante. De Joel, Claro. porque Y él le dice, yo no quiero cambiarle. No, que está muy bien, es muy bueno, Harlan Ellison, ¿No? es Y el bueno. abuelo le responde como, o sea, él le dice, yo no quiero cambiar, y el abuelo le dice, eso es un error, y lo mete igual a la cámara, y sale como Jack, y sale Jack peinado, no, sin patillas, como Sí, pulcro. sí. Mm. No, es ya, buenísimo, ya, es buenísimo. ya. Ya vamos Y a... además, bueno, también es deprimente en el sentido de que las Es entidades que están más deprimente. allá de las necesidades se transforman en seres, digamos, sin piedad, ¿no? Sin Sí. empatía, sin piedad, y que lo único que buscan es un disfrute a través de, digamos, del sufrimiento ajeno, que es lo mismo que concluye, de Silverberg. bueno, que Ahora, yo quiero Silverman. hacerle otro Ahí gran lo elogio que al cuento. lo Lo que quiero. pasa en el cuento de Silverberg pasa también en el merodeador de la ciudad al borde del mundo.
¿ya? Porque ahí como que las doradas, las moscas le bloquean ahí la capacidad de infligir daño, y acá en el merodeador también después el daño que provocaba Jack era inútil, así porque nadie Sí, podía morir, así, todos los asesinatos eran falsos, así como la ciudad nunca estuvo realmente en peligro, sí. Se Así. banalizó. Pero también hay una conexión con el de los jinetes, porque en el de los jinetes no hay tampoco un mundo con necesidades, la gente no tiene necesidades. Entonces, precisamente, el mundo de los jinetes puede ser el pasado de ese Del mundo la merodeador, relacionado previa, con es la la previa. previa, la la previa, previa del... Sí, claro. yo ¿Y qué quiero pasaría cuando no necesitemos a los demás? O sea, ¿qué va a pasar? ahora, yo siento un poco de lo que tú dijiste, que no existían los crímenes. Yo creo que sí existían los crímenes. Yo creo que a la gente simplemente no le importaba morir. ¿Cachai? Ellos morían cuando querían y están aburridos por activo o por Que, entretenerse. Ellos se morían realmente. o ¿Cachai? sea, es Ellos que en eran estricto víctimas rigor, voluntarias. los delitos, los crímenes se cometían. Lo que pasa es que no Sí. tenían consecuencias. Porque Sí, No, nosotros claro. da lo estamos mismo. acostumbrados a que un crimen tiene una consecuencia fatal, pero Claro. en ese tiempo que tú podías reconstruirte 1000 veces si querías, era una burla, digamos. Ya no se Pero podía, ya no de era hecho, ojo, quiero que entendamos una parte, porque para mí no hay vuelta atrás después de la muerte, inclusive ahí, porque cuando habla de que el Jack mata a la Juliet, no la reconstruyen a la loca, se murió nomás, y cuando matan a Sí, los pues otros la locos dejan. también, la Pero eso ciudad es lo que el que abuelo como deseaba. que los El abuelo agarra, no claro, quería que Juliet viviera. Es que pero Él como no no quería decía, importa matar a que eso, en po, ese es que, futuro da lo mismo si te mueres, como que decía, sí, se po, murieron, claro. indiferencia, así como, bueno, se Claro. murieron otros A cuantos. que eso voy, yo creo que que se mueren realmente. Sí, Y Jack también realmente los mata. Pero simplemente es, como decía el Joel, no tiene ninguna consecuencia, todo lo contrario. Era un divertimento para ellos y alguno mm, que otro se ofrecía voluntario a morir nomás. Se dejaba matar. sí, ¿Cachai? Se dejaba sí, matar nomás. Entonces, eso para mí es como, eso es que es más perturbador todavía, porque es como más enfermo. La otra cuestión sí. que yo quería es que el Ellison en algún momento él dice, puta, yo estuve, como decía el Seba, estuve no sé cuántos meses craneándome cómo hacer esto. Yo quería que las imágenes fueran lo más cinematográficas posible. Y es verdad que cuando él describe todos los asesinatos, como deja los miembros, como le corta los riñones, tú Sí, estás viendo eso. Y yo sí, creo que lo logra exactamente. Ellison. Te logra mostrar la Sí. imagen así como bien clara en su descripción. De Te cómo meten va. te meten Tuve la hartos onda de Robert flashbacks yo Bloch muy bien ahí. de la morgue, Sí, sí, así sí, que sí. Te mete muy bien en la onda de Robert Bloch. Sí, sí, tenés razón. Le sirve mucho la descripción Sí. de Bloch de todo, sí. Esos En ese tajos sentido. imposibles, digamos, Sí, cortes. No, no, no lo sí. hace muy bien. Es que no solamente reconstruye el estilo, sino que lo va desarrollando, digamos. Y toda esa locura de las flores lo encontré genial, es tan psicodélico, digamos. Sí, de Y la verdad. imagen de flores que en el fondo se nutrían porque tenían raíces del dolor ajeno, de las sensaciones. Ahí nuevamente nos conectamos con Silver, ¿no? No, no, Es el cuento de... es que yo siento que, porque hay flujo de conexiones, pero de Mm, repente uno vuelve más a uno, si uno está, por ejemplo, siento que uno empezó a volver a Jinetes del Salero Púrpura y vuelve mucho a Moscas de Silverberg, ya como que todos los otros cuentos que a veces son desarrollos de una idea primordial que está mejor expresada en uno de esas historias, ya, yo por vuelvo a la eso, tristeza de Paul. Pero sí, bueno, sí, perdón, sí. no, no, pero, o sea, tu Sí, reinterpretación de Paul, que a lo mejor como lo leíste en inglés, lo un pudiste leer 6. mejor, yo la valoro, sí, igual la valoro, pero siento que estamos siempre volviendo hacia Mosca. Mosca es un cuento muy, muy potente, así, hay un punto partido Silver. Ya, y avancemos hasta el final. Oye, antes del último, solo yo destacar muy cortito nomás, que traducido también, pero Ellison se manda unos pedazos de oraciones tremendas. A mí me encantó la apertura del cuento, que se lo comentaba también a Joel en la previa, que parte diciendo, primero era la ciudad, nunca la noche. Esa es su frase para abrir el cuento, es notable. Y después en un momento de otra que destaco, que Jack, digamos, que al final termina diciendo yo no soy Jack, dice, ¿qué pasa si incluso Dios me está malinterpretando? También lo encontré potente. Y en esa misma parte, el abuelo le dice, le comenta así como, tú eres muy raro, como que tú ni crees ni tampoco dudas, habitas la contradicción. Eso nomás, eso quería dejar ahí. Ya, pues entonces, Beso a Brian Aldiss, No, es un beso a Brian maravilloso. Aldiss. Ya, pa. Es muy bueno, muy bueno. Ya, y Aldi, terminemos contigo, Aldi, que
Yo no alcancé a leerlo, así que ustedes tienen que iluminarme acá al respecto. Yo no alcancé a terminar el último cuento de Aldous por mis obligaciones mundanas y familiares. No sé si es porque es inglés o por alguna otra razón, pero va como a destiempo de los demás. Sí, se Los siente demás distinto. están todos como en una misma onda y como con los mismos problemas. Pero esto es como una aventura de los hermanos de los Mario Bros, ¿cachai? Porque en el fondo, la premisa es que hay instalaciones, así como hay instalaciones de gas, ahora hay instalaciones en las Alcantarillado, claro, casas y en las como, claro, cañerías de tiempo, cañería. porque Mm. se encuentran unas bolsas, como se encuentra petróleo con un fluido que es temporal y entonces se van canalizando a las casas, digamos, y eso hace que pueda la gente jugar un poco en el tiempo como quien abre una llave, Mm. digamos, la canilla del agua. Y eso, digamos, produce, y es, digamos, esa es la premisa por la cual parte Igual interesante la premisa. Así, lo que pasa es que es verdad que yo estoy de acuerdo que quizá Este el es muy estilo, Golden Age. el estilo es muy inglés. Sí, Entonces, como muy, es como muy, se está hundiendo el Titanic, tomemos una copa de whisky, pues, weón, no sé, ¿cachai? Entonces, como todo ese muy calmo, está quedando la cagada, pero está todo tan calmado, no sé. Entonces, es como tan anticlimático. Eh, pero y sí, sí, muy, eso, y eso yo creo que está bien dentro de la bola porque quizás es fiel a su estilo nomás. sí. Pero claro, y hay una, claro, claro, la A propuesta es lo mejor, no, interesante. o sea, a lo mejor como volumen había que terminarlo uno antes, ¿cachai? O uno También. sí, después, yo creo porque que como conjunto, si esto fuera una hora, claro, ese queda desgajado. queda como Sí, guasito. claro, Podría, claro. Claro, es anticlimático para uno también que ya viene de todo ese tour de force, de ese Sí, de Ellison. montaña rusa de cuentos que ahí estado leyendo antes, ¿cachai? Sí. Sí, Y no, pero aún así es interesante la propuesta de él, de las cañerías del tiempo, ¿cachai? De cómo estamos sí. viviendo, cómo se sentían. Y tiene como humor inglés. Sí, eso es lo más chistoso que tiene como sí, humor. Es es muy británico, absurdo, ¿no? digamos, Sí, claro, es como sí, uno de Monty Python, Sí. porque, claro, está una familia que acaba de montar, digamos, un artefacto lujoso que es esta conexión de cañería temporal a su Y le casa, sale pésimo. pero sucede que pasa que hay problemas hay una explosión, digamos, sí, po, digamos, de cierta como en la forma, base, así, Una fuga de tiempo, la entonces una todo se fuga de empieza a tiempo. descontrolar. y Sí. eso produce un caos que lo trata de describir, pero la verdad es que es difícil imaginárselo, pero claro, la gente regresa a la niñez, como que se confunden los planos temporales, digamos, espaciales, temporales. Termina con uno Eh, con con- humor, termina con humor porque los buenos terminan hablando Termina como con una talla. en inglés, claro, claro, con un chiste termina, si no es Sí, malo el cuento, ¿eh? No es malo el cuento, Quizás es muy británico. es muy es muy inglés. inglés, claro, termina con un chiste, los Termina, buenos terminan hablando así como en inglés antiguo, así como en es que inglés sí, súper antiguo. es que la fuga de tiempo hacía que ese tiempo en la gente se les devolviera el tiempo a nivel mental, entonces se dejaba la embarrada en el mundo. Y termina con la talla, porque termina como que ya al final emiten unos ruidos tipo primate, sí, porque pero Aldis te dice como, y así lo termina, dice como, y esto significaría como, oye, siempre nos pasa la misma cuestión como humanidad, ¿cachai? Avanzamos hasta este punto, se nos fuga el tiempo y volvemos a ser primate. Como que te tira esa Claro, como que talla hay una ahí. puerta, sí, sí, Sí. es como humor, y está bueno, es Yo lo interesante que el cuento. sí, encuentro a destacar de Aldis es que es su autoprólogo, es notable, que Harlan trae su Sí. propio ego, digamos, y lo que comentábamos también, yo decía, pero el ego de Aldis en su humor británico le ganó a Harlan, porque Harlan dice como, dice con Brian Aldis, en verdad no puedo narrarlo yo, les dejo lo que él me mandó. Y Brian Aldis en su prólogo dice como, básicamente soy el mejor. Dice, miren, yo estoy seguro que soy el mejor escritor de ciencia ficción, tomen este cuento, saludos, cariño, así, que les vaya bien. Gracias por la sí. invitación. Eso yo Es encontré bien una notable. ráfaga de buen humor, él termina, es una ráfaga de buen humor, este cuento es para reírse, básicamente. Sí. Es gracioso. El toque de Oye, y luz. Y el quizá, prólogo, como sí, le dice, es incluso mejor, que es más divertido. Así que muy divertido, así. Ya, sigamos ahí. Por ahí Sí, sí. estamos bien, un poco pasado de tiempo, pero bien. Y ahí hay que agendar el volumen 2 volumen 3 pero no, yo creo que quedamos muy satisfechos y muy iluminados. Así, yo creo que Un episodio de dos el horas. desafío de estudiar todos estos cuentos, de buscar las relaciones, de buscar el sentido, de ver hasta dónde nos puede llevar, yo creo que nos llevó a los lugares correctos. Ahí todos nos quedamos Correcto. bastante alegres. Entonces, y podemos ahí continuar nuestra semana. Próxima semana, ¿qué toca? Parece que La toca la broma. broma. La broma, muy Sí. bien. Ahí, tío Kundera ahí. Último Alto por homenaje. fin literatura, alta el literatura. homenaje a Kundera, bueno, está bien, Último buena. homenaje, ya, perfecto.
Ahí yo actualicé por si acaso ahí la lista y revísenla después. Y porque tiene el problema de nuestro cuerpo un par de semanas más adelante, porque como un libro Se más viene. largo, así que, pero bueno, Oye, lindo ese libro, es entretenido, muy bueno. se viene. Ya, ahí estamos entonces, y hasta la próxima semana en La Broma, y hasta la próxima semana en Coqui Buenas noches, Buenas gracias. noches, estimados, buenas noches. Ta, 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 ta.